si pueden escucharle. All right. Muy bien. So I hope I didn't insult anybody with those questions that reveal our ignorance. Ya espero no haberle resultado herido a herir a alguien por estas preguntas relacionadas con nuestra ignorancia. Because I know there are some of you here who have done some deep studies in the history of education. Y lógicamente sé que algunos de ustedes han hecho estudios muy profundos acerca de la historia de la enseñanza y de la educación. And you're not ignorant of these matters. Y no son ignorantes en estos términos. But in my experience, Pero con relación a mi experiencia, everywhere I have gone, todos lo somos en algún momento, instante. I find that most teachers do not know very much about the history of education. Y me di cuenta que la mayoría de los profesores no saben en realidad lo que es la historia de la educación. They have learned methods of teaching in the university. Han aprendido métodos de enseñanza en la universidad. Methods that usually are changing regularly. Y estos métodos que son por lo común cambiados regularmente. And some of them are good and fine. Y algunos de ellos son muy buenos. But we haven't gone up to the top of the mountain to look over the whole of what education is. Pero en realidad no hemos ido hasta el tope de esta montaña para ver en realidad lo que tan bueno que eso es la educación. So now I'm going to go más rápidamente, more faster. Ahora voy a ir un poquito más rápido. Some quick definitions Con definiciones muy rápidas that complement each other. para que se complemente la una con la otra. Una definición corto: liberal arts, the liberal arts, and the great books. Una muy corta acerca de lo que son las artes liberales y los grandes libros. I know we haven't talked about what the liberal arts are. Ya hemos hablado acerca de lo que son las artes liberales, tal vez. Grammar, logic, and rhetoric. Gramática, lógica y retórica. Arithmetic, geometry. Geometría. Ay, me salté uno. Which was the last one? Geometría. Arithmetic. Arithmetic. Astronomy and music. Astronomía y música. Okay, I would love to have an hour with you to just talk about those liberal arts, but we don't Quisiera have tener time. toda una hora para hablar de estas artes liberales. Una otra definición: not the development of a child, but the formation of an adult. Y aquí no es que estamos viendo tal vez o analizando cómo sería el pequeño, sino ya vamos analizando un poco al adulto también. This is teaching with the end in mind. Esto es enseñarlo con un fin para él. What does a fully formed adult look like? ¿Cómo sería totalmente, cómo luciría al final? Una otra definición más grande y abstracto: the transmission of the soul of society from one generation to another. Y aquí estamos hablando de una mucho más profunda que se refiere a la transmisión del alma de la sociedad de generación a generación. It's the transmission of a culture. Es la transmisión de la cultura. That's not job training. Eso es lo que no es algo imaginativo. Job training is good. Ya recuerden que aquí no es que estamos para un trabajo, para practicar para un trabajo, para entrenar para un trabajo. But this is higher and even better. Esto es mucho más alto y mucho mejor. Here's a kind of a humorous definition and very concrete. Aquí tenemos una muy chistosa y una muy concreta definición. It's telling the truth to the next baby born. Es decir la verdad al último bebé que nazca. It's teaching children to love the things which are lovely. Es enseñar a los chicos a amar las cosas las cuales consideran ellos adorables. It's helping children to love the things that are good, true, and beautiful. Es enseñar a los niños que hay que amar las cosas que son verdaderas, buenas y significativas. Porque when that happens, you will study what you love. Tú vas a estudiar lo que amas. Without a teacher even present. Y a veces hasta sin un profesor presente. Just like some of your students will study Algunos de sus the alumnos Ecuadorian soccer team. Relacionado con el equipo ecuatoriano o algo de eso. They will do it happily in their free time. Y lo harán de manera muy feliz en su tiempo libre. Porque ama el fútbol. And they love Ecuadorian equipo. Porque adoran el equipo nacional. They love it. Lo aman esto. So they study it. Y por lo tanto lo estudian. What if they loved history? Pero ¿qué acerca del amor a la historia tal vez? What if they loved language?
El amor a la lengua. What if they loved geometría? A que amen la geometría. If you teach geometry, Si es que enseñan geometría, do you love it? ¿les gusta en realidad? Because if you don't love it in front of your students, Porque si es que no la quieren en realidad y pasa esto al frente de sus alumnos, do you really think they're going to love it? entonces en realidad creen que les va a gustar. If you teach poetry, do you love poetry? Si es que enseñan poesía, ¿les gusta la poesía? So, from one perspective, classical education is teaching children to love the things that are worth loving. Y por lo tanto la educación clásica desde una perspectiva es hacer que los niños amen lo que en realidad necesita y ellos lo van a amar. Y ser Put amados. another way, it's the cultivation of their affections. De otra manera es cultivar sus afecciones. So they love what is good and hate what is bad. Entonces por lo tanto van a amar lo que es bueno y odiar lo que es malo. So, en otro y similar definición es the cultivation of the soul on truth, goodness, and beauty. Ya, por lo tanto, hablamos del cultivar del alma en la verdad, la belleza y la bondad. Think about the classes you teach for a minute. Piensa en un momento en las clases que ustedes enseñan. Is there any truth in what you teach in your class? ¿Hay verdades en lo que ustedes enseñan? Do you know what they are? ¿Sí saben cuáles son? Do you love those true things? ¿En realidad saben cuáles son estas? Does it make you smile in front of your class? ¿Y alguna vez hasta han sonreído al frente de sus clases? Because doesn't your soul love the truth? Porque en su alma está amar la verdad. Is there anything good that you teach in your curriculum? ¿Hay algo muy bueno? ¿Hay algo bueno que en realidad están enseñando en su currículum? Do you love the things that are good that you get to teach? Y en realidad las cosas que ustedes están aprendiendo son buenas y para amarlas y enseñarlas. Is there anything beautiful ¿Hay algo bello in your class? en su clase? Even if you're teaching syntax and grammar, Aunque estemos enseñando do you see the sintáctica, beauty of that? y en realidad le van a encontrar el gusto, el amor a eso. Isn't language beautiful? ¿No es la lengua hermosa? Etcétera, etcétera, etcétera. There is something true, good, and beautiful Siempre hay algo muy bueno y that bello we must love in front of our students. que debemos amar en frente de nuestros estudiantes. Because when they've been fully trained, Cuando ellos están totalmente entrenados, they will be like you. ellos les va a gustar. And if you don't show a love for these things, Y si es que ustedes se aparece como que no les gusta, they'll only study for the test. solo van a estudiar para una prueba. And that's what modern progressive education largely is. Y eso es lo que la educación moderna progresista en realidad es. Preparation for the test. Preparación para pruebas. Didn't you do this in college? ¿No hicieron esto en la U? You have taken courses in college, Han tomado clases en la U. the names of which you can't even remember, Y hay algunas que los nombres ni se han de acordar o no son ni pronunciables. but you still got an A, Pero todavía sacaron un 10. and you can't remember anything. Y no tienen idea de qué era. Why would we do this? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hicimos? Why would we study things that we know the students are going to forget? Why would we teach things that we know the students are going to ¿Por forget? qué les enseñamos cosas que los estudiantes a la larga van a olvidar, no van a recordar? Of course they'll remember it for the test. O lógicamente lo van a recordar para la prueba. They'll get their certification. Porque necesitan el registro They'll get a grade on the report card. y necesitan una nota en su libreta de calificaciones. Pepsi. Pepsi. Okay, there was a commercial years ago Hubo hace tiempo un comercial de Pepsi. in 1980s, and Pepsi conducted some experiments, Y Pepsi llevó a cabo unos experimentos and they put a blindfold on people, y les vendaba a la gente take a sip of Pepsi, y se tomaban un sorbito de, take a sip of Pepsi, Coke, de la Coca-Cola y la Pepsi. and which one do you like best? ¿Y cuál les gustaba más? And 3 out of 4 people said Pepsi. 3 de los 4 dijeron Pepsi. And so Coca-Cola, when they heard this, Y cuando Coca-Cola escuchó esto, they repeated the test in their own laboratories, ellos repitieron este experimento en sus propios laboratorios. and they discovered that Pepsi was right. Y descubrieron que la Pepsi tuvo razón.
Take a sip of Pepsi, a sip of Coke. Most people will say, Pepsi. Cuando después de tomar un sorbito de Pepsi, un sorbito de la Coca y se iban por la Pepsi. So Coca-Cola said, we have to create a formula of Coke that will compete with Pepsi. Entonces, por lo tanto, la Coca-Cola dijo, no, tenemos que crear una fórmula para poder competir con la Pepsi. Coca-Cola Nueve. Y salió la Coca-Cola nueva. They released a new Coke. Y relanzaron una nueva soda. It was very similar to Pepsi. Era muy similar a Pepsi. How did that go over? How did the Coke fans respond? ¿Y cómo respondieron? No es bueno. Que no era bueno. They were very angry with Coke. Estuvieron muy enojados con la Coca-Cola. They loved their old Coke. Amaban en cambio la Coca-Cola vieja. They weren't switching over to Pepsi. Ya, no es que se estaban cambiando por Pepsi. And they got very angry with Coke for changing their flavor to be like Pepsi. Estaban en realidad enojados con Coca-Cola porque trataban de parecerse a la Pepsi en este aspecto y dejaron la antigua. Are any of you old enough to remember this commercial campaign? ¿Hay alguno suficientemente viejo como para recordar este comercial? Some of us. They called it the Pepsi Challenge. Y se le llamaba el desafío Pepsi. Now Coca-Cola had an even bigger problem. Ahora Coca-Cola tenía un problema más grande. Their own customers were mad at them. Ya que sus clientes estaban bravos con ellos. So what do you think they did? Entonces, ¿qué creen que hicieron? Sí. They reintroduced the old Coke. Volvieron a reintroducir la Coca-Cola antigua. And what did they call it? ¿Y cómo le llamaron? Coca-Cola clásica. Classical Coke. La Coca-Cola clásica. What do we drink here at the Bilingüe Escuela? ¿Qué es lo que bebemos? Coca-Cola. Coca-Cola. Clásica. La clásica. Why did they call it classical? ¿Por qué le llaman clásica? They called it classical because something new had come along. Le llaman clásico porque algo nuevo vino. This is still the best. Sigue siendo la mejor. That's what classical should mean when we hear it. Eso es lo que lo clásico debe ser cuando lo escuchamos. It may be old, but it's the best now. Esto puede ser vieja, pero sigue siendo la mejor. And it will be the best tomorrow. Y será la mejor mañana. It's something of enduring excellence. Eso es que lo que ha estado manteniendo su excelencia. This should be what we mean when we say classical. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y grabarnos cuando se habla de algo clásico. Something that always has been good and always will be good. Algo que siempre ha sido bueno y será bueno. Like communion at church. Como la comunión en la iglesia. When is the church going to say, communion's an old practice? No, en las iglesias no se va a decir que las comuniones son prácticas antiguas. The church has been having communion, la Eucarista, for hundreds and hundreds of years. Ya en las comuniones se han realizado por años de años en las iglesias. It's no longer relevant to ya the no modern es age. Relevante a las nuevas formas de la iglesia. Let's do something new. Hagamos algo nuevo, reinventemos. Let's get rid of this practice. Deshagámonos de esta práctica. No. Jesucristo dice, do this in remembrance of me. Y Jesucristo dijo, hagan esto y recuérdenme a mí. And we will do this until he returns again. Y esto lo vamos a continuar haciendo. It's a classical liturgy. Era algo clásico. It will always be good. Siempre será bueno. Modern education is like Pepsi. La educación buena es como la Pepsi. At first, the sip tastes good to your tongue. Al principio el sorbito le sabe bien en su lengua. There was a problem with the test. The test was actually faulty. Pero en realidad la prueba fue fallosa. Porque if you take just one sip of Pepsi with the blindfold on, and then one sip of Coke, you'll choose Pepsi. Ya, porque siempre tengan en cuenta que esta prueba fue fallosa y por más que uno esté vendado y coge el primer sorbito de la Pepsi y después el de la Coca, uno iba a escoger la Pepsi. Because it's sweeter. Porque es más dulce. But if you drink a whole can over maybe 5 or 10 minutes, pero ya después de tomarse toda una lata en 10 minutos, taking your time, tomando su tiempo, you want Coke. Uno quería la Coca-Cola. Do you see the analogy?
Aquí se ve la analogía. Modern education is sweet La educación when you take it just by a sip, but if you try to drink a whole can, no es bueno. ya, la educación nueva y moderna y progresista es como la Pepsi. En realidad al inicio parece dulce, pero ya después de una lata o de 10 minutos ya no es tan bueno. Una otra ilustración. This the illustration of a puzzle. Aquí tenemos un ejemplo de un rompecabezas. In this rich tradition, there are many elements. En la tradición suiza hay And- muchas tradiciones. And for us, they're like pieces of a puzzle. Y para nosotros es simplemente unas piezas de rompecabezas. And we all have had experience with pieces of this puzzle. Y todos tenemos experiencia en tratar de acomodar estas piezas de este rompecabezas. We all know pieces of this. Y todas estas piezas de... So we're not really completely ignorant of it. Entonces en realidad no somos totalmente ignorantes de todo. But we haven't seen it all together in harmonia. Pero no lo hemos visto todo en armonía. So, have you ever gone on vacation with your family and someone brought a big jigsaw puzzle? ¿Alguna vez han ido en vacaciones en familia y alguien de ellos ha traído un rompecabezas gigante? And someone says, we're all going to put together this puzzle as a family. Y ahí vamos a unirlos todo, a ordenarlo como familia. Well, that can be enjoyable Puede ser que van a disfrutar. as long as you have the box top En realidad, mientras ustedes tengan la caja al lado de esto. a picture of what it's supposed to look like when it's all together. Ya, lógicamente, la imagen de cómo va a lucir. But what if the dog ate the box top? Pero ¿qué pasa si es que el perro ya se comió la caja? How do we put the pieces together when we've never seen it all together? ¿Cómo lo vamos a armar si no tenemos idea de cómo luce? Because it's been 125 years. Porque han sido 125 años. How was C.S. Lewis educated? ¿Cómo veíamos que C.S. Lewis fue educado? This way, the classical way. De esta manera, de la educación clásica. He was in the last generation that had received this kind of education. Él puede decir que fue una de las últimas personas que recibió este tipo de educación. He was educated in the late 1800s Fue educado al final de ya los 1800, when this was still together. cuando este todavía estaba junto. It's been 125 Ha years. sido más de 125 años. And we almost lost the box top. Y prácticamente casi hemos perdido la caja. So this is an illustration. Aquí tenemos la ilustración. These are 12 elements that I've listed. Aquí tenemos 12 elementos. They're not all of the elements, No son todos los elementos, but there's some important elements in the tradition of the education of the church. pero lógicamente estamos hablando de elementos tradicionales de la And iglesia. I've organized them under 4 major questions. Y las he organizado en 4 grandes preguntas. This is a fundamental question. Who is a student? Y la pregunta fundamental, ¿quién es el estudiante? ¿Quién es un estudiante? ¿Quién es una humana? What is a human? ¿Qué es un humano? Depending on how you answer that question, everything else in education will follow. Dependiendo de cuál sea la respuesta a esa pregunta, todo va a ir concatenando en diferentes preguntas. Christians, the church answers this question in a very particular way. La iglesia cristiana responde esta pregunta de una manera muy peculiar. But in modern education, Pero en la educación moderna, this is the organization of modern education. esta es la manera de organizarla de acuerdo a la educación moderna. It has a different answer to the question. Y What tiene is a human? diferentes maneras, diferentes respuestas a esto. Your pedagogy follows your anthropology. Cuando la pedagogía cae en la antropología, Depending on what you view a human being is, dependiendo del punto de vista de qué es el ser humano, will determine what you teach vamos a ver qué enseñamos and how you teach, y cómo lo enseñamos and to what purpose you teach. y con qué propósito enseñamos. Does this make sense to you? ¿Les hace sentido esto? This is the first major question. Esa es la primera gran pregunta. What do you think a human being is? ¿Qué creen que es el ser humano? It seems like this is a philosophical question. Eso parece ser una pregunta filosófica.
But do you see how extremely practical it is? Pero si lo ven qué tan en realidad práctico llega a ser. Because your practical methods will follow how you answer this question. Pero los métodos pragmáticos van a caer tal vez en eso dependiendo de la respuesta de la misma. Okay. 1 minute around your table. Un minuto alrededor de sus mesas. What does modern education say a human being is for? ¿Para qué creen que la educación moderna define para qué es el ser humano? ¿Para qué es? Share your answers. Compartan sus respuestas. Okay. So I hope that at your table, the answers that you discussed, you began to realize are not Christian answers, right? El momento y espero que si les haya pasado cuando ustedes empezaron a compartir sus respuestas de que en realidad no son respuestas cristianas. Most of your answers probably circled around the fact La mayoría de sus respuestas tal vez dieron vuelta en relación del hecho that a human being de que el without ser God humano sin only Dios has this life to live. solo tiene esta vida para vivir. So everything we do in education is only for this life, Y por lo tanto todo lo que hacemos en la educación es solamente para esta vida, not for the life to come. no por la vida de que venga. This is an amazing definition of education that comes to us from the church. Please listen. Y esta es una fantástica definición que tenemos que viene de la iglesia. Education La is educación preparation es preparación for the next life. para la próxima vida. Okay? Education is preparation not for just this life, but for the next life. Por lo tanto, la educación no es solo para esta vida, es para nuestro afterlife, para nuestra vida después de la muerte. This turns the paradigm of education upside down. Estos términos simplemente le han dado una vuelta total a lo que es el concepto de la misma. Because as you see here in the diagram, we believe that human beings have a soul, Porque creemos que aquí los seres tienen un alma eterna. eterna. So we are teaching not just for this life, but for eternity. Por lo tanto, no solo enseñamos para esta vida, sino para la eternidad. All of those students in your class Todos los estudiantes en sus clases are immortal. son inmortales. Do you believe that you are teaching immortal souls? ¿Creen que están enseñando almas inmortales? Then why would you only do job training? ¿Y por qué solo hacen trabajo de entrenamiento para un trabajo? Job Entrenamiento para un training trabajo. is good, but eternity is far better. El entrenamiento es bueno, pero la eternidad del alma es mucho mejor. And by focusing on an education of eternity, Y al tomar en cuenta, we will basarse, properly also train them for this life. y estamos entrenados no solo para para la vida después de muerte, sino para esta también. We also believe that we have bodies, También tenemos cuerpos, alma y cuerpo, alma y cuerpo, en armonía, en armonía, un fusio. una fusión. And so we teach, we value and love embodied life. Entonces, lógicamente, los enseñamos en valores, We love crecimiento, beauty. hablamos de We bring beauty belleza, into the classroom. la belleza de las aulas. Joy eating fine food and good coffee. Disfrutamos estar comiendo buena comida, bebiendo buen We café. arrange school so that it is properly ordered to what it means to live in our bodies. Porque lógicamente hasta decoramos hermoso, armónico, para que se vea que estamos viviendo bien. And then skole and leisure means contemplación. We know that human beings enjoy conversation and contemplation. Y aquí también estamos viendo en el caso de cómo ponerle de una manera muy embellecedora. Somos like that, I Let's forgot a call word. it leisurely learning. Leisure learning, el ocio en aprender del ocio, más o menos. Unhurried conversation and contemplation. Ya como al contemplar y ver algo, en realidad sin hacer nada, pero uno está aprendiendo mediante el ocio. And we're enjoying a little bit of that today. Y estamos aprendiendo eso un poquito el día de hoy. Okay, there's so much here. Hay We're tanto, moving down to the iceberg. pero seguimos moviéndonos en este iceberg. And
But now we're going to have some conversations, some questions. Pero ahora vamos a tener un poco de conversaciones y preguntas. You can see that the purpose Y viene el is propósito liberty, y es la libertad, a renewed mind, una mente renovada, virtue, wisdom, la virtud, la sabiduría, elocuencia, elocuencia, the full formation of a human being. la educación integral del ser humano. I'll say more about that after almuerzo, Y después vamos a decir más después del almuerzo, but let's stop for a moment and take questions. pero vamos a responder algunas preguntas que ya han planteado. Well, so, the questions are already being sent to this Google Drive, and we have the questions. So I'm gonna Ya, bien, compañeros, en este momento, como explicó el doctor Perrin, vamos a tener un espacio de preguntas. Muchos de ustedes nos han hecho llegar, se han tabulado. Entonces vamos a iniciar con algunas y vamos a seguir también más adelante, también en tribuna abierta. Pero en este espacio vamos con estas. José, por favor. What is the you have this one now? Well, the first question is what is the difference between human and humanism? Ya, ahora vamos con la diferencia que es entre humano y humanismo. Sí. The use and meaning of words can change depending on the context. El significado y el contenido de la palabra puede variar dependiendo del contexto. And over time. A través del tiempo. We have seen this with the word educación. Y así lo hemos visto en la palabra educación. 125 years ago, educación meant classical education. Ya hace 120 años la educación significaba educación clásica. But the meaning of the words have been changing over Pero time. el significado de las palabras va cambiando alrededor del tiempo. The same thing is true with a human education or a humanistic education. Y lo mismo ha pasado con estos términos de humano y humanismo. They sound very similar, don't they? Suenan muy familiares, suenan muy similares. But in the tradition, a human education meant the full cultivation Pero en realidad of a man or significa woman. toda la educación humanística es en sí toda la educación integral. In virtue and wisdom and eloquence. En virtud, en elocuencia, sabiduría. And wisdom. Y en sabiduría. Sabiduría, Sofía, prudencia. And that would be a human education. Eso sería la educación humana. Also equipping them with the skills that come from the liberal arts. Y lógicamente viniendo con las habilidades de las artes liberales. To use words and numbers with excellence. Utilizar esos nombres y letras con excelencia. Having grown wise by reading the best books that have ever been written. Siendo más sabio leyendo estos libros que helping los students mejores. to love the things that are lovely. Y hacer que los estudiantes amen las cosas que son hermosas. Do you see how I'm repeating all of these elements of Y classical bien education? visto cómo yo estoy repito estos elementos de la educación clásica. That's a human education. Eso es la educación humana. Humanistic education La educación humanística o el humanismo. often to many people means a secular education. Y para muchas personas esto pasa a ser una educación secular. An education that is without God. Es una educación que no tiene como Just man alone. solo el hombre por sí. These people using the word this way are creating a contrast between the divine and the human. Y ellos están creando un contraste o una división entre lo divino y lo terrenal. We don't mean that at all. Y en realidad no lo queremos decirlo de esta manera. Christ became a human Cristo llegó a ser humano and shows us what a human can and should be. y nos mostró qué es lo que puede y debe ser el ser humano. We want a Christocentric human education. Queremos una educación cristocéntrica. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Ya? Okay. Ahora vamos we're going to how to cultivate the critical thinking and intellectual curiosity in the students through this educational method. Esta pregunta va a ser cómo se fomenta el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual en los estudiantes dentro de este modelo educativo. Okay.
In modern education, we like to use this word critical thinking. En educación moderna nos gusta utilizar este término educación crítica. Pensamiento crítico, perdón. Well, in the tradition of classical education, En one of the educación liberal clásica, arts una de las artes liberales is the study of logic. es el estudio de la lógica. The study of logic is truly what critical thinking should be. Y en realidad es lo que el pensamiento crítico debe ser. Because the study of logic is the study of our own mind. Porque el estudio de la lógica es el estudio de nuestra propia mente. It's a study of how we use reason to discover what is true. Es en realidad lo que utilizamos para razonar y dar razones para saber qué es verdadero. And to be able to show something that is false. Y poder ser capaces de mostrar algo que es falso. We also learn, therefore, how reason goes wrong. Y lógicamente vamos viendo las cosas que van mal. The logical fallacies are used all the time. Las falacias que existen. Our politicians, our journalists, our broadcasters Nuestros políticos, nuestros comunicadores, los broadcasters. use faulty reasoning all the time. Y utilizan falacias todo el tiempo. So, the study of the liberal arts, including logic, Entonces el estudio de las artes liberales que incluye la lógica es truly what critical thinking should be. en realidad, es verdaderamente la educación, el pensamiento crítico debe ser. It's a dedicated study to this very subject, Y dedicar este tiempo a esta materia and we have not formally even studied it. que en realidad formalmente no la hemos estudiado como debe ser. Did you take a logic course? ¿Tomaron curso de lógica en AU? It's disappearing from the college curriculum. Ya está desapareciendo de los currículos de los So now what we call critical thinking Ahora le llamamos a pensamiento crítico. is just a bad copy of the study of logic. Es solamente un mal moderno, un mal copiado de lo que es el estudio de la lógica. And in the question as well is, does this tradition cultivate intellectual curiosity? Y en realidad es esto, en realidad cultiva la curiosidad acerca del crítico, del punto crítico. Sí. Porque these liberal arts set us free Porque estas artes liberales nos liberan to be able to be our own teachers, para ser nuestros propios profesores, to be able to access any book and read it with clarity and accuracy. para poder acceder a cualquier libro y leerlo con certeza, con Precision, clarity, precisión, claridad, accuracy. con accuracy, ¿cómo le parece accuracy? Como puntual, como exacto, bueno, así como que hace exacto. And this is the study of grammar. This is the art of grammar. Y esto es el estudio de la gramática, esto es cómo se tiene que plantear la gramática. It helps you to access language of any kind. Y te permite acceder a cualquier tipo de lengua de cualquier forma. So that you'll be able to read even very complex books and understand them. Y podrás ser capaz de entender libros muy complejos y entenderlos. Books in the present, books in the past. Libros en el presente, en el pasado. And then these students Y los estudiantes, begin to see that the whole world is their library. que todo el mundo es su biblioteca. And if the teachers themselves are still students and always learning with joy, Y si es que sí los profesores son ellos mismos estudiantes que van aprendiendo con alegría, because in this tradition, porque en esta tradición a teacher un profesor remains a student, siempre tiene que ser un estudiante, just a more mature student. ya como siempre realizarlo. So the teachers model intellectual curiosity to Porque their el students. profesor modela una curiosidad en los estudiantes. Do you model curiosity ¿Ustedes modelan curiosidad en sus estudiantes? to your students? ¿La modelan? Do they see that you are still learning, ¿Ellos ven que ustedes también están aprendiendo? even in the subject that you teach? Y aún en la materia que ustedes enseñan, This is the most important way es to la manera más cultivate importante de cultivar intellectual curiosity. la curiosidad intelectual. Is for you to be Es curious, para ti que seas tú el curioso. because your students will become like you. Porque los estudiantes van a ser como nosotros, como ustedes. The teachers are the main curriculum. El profesor es lo más importante en el currículum. Somos ellos. You are the curriculum. Nosotros somos el currículum. You embody the curriculum. Nosotros le damos forma al currículum. The pathway to wisdom is written on your own heart.
El camino a la sabiduría está escrito con nuestro propio corazón. When this happens, Y cuando esto pasa across a school, a través de toda la escuela, you have a classical school. tienes una escuela clásica. ¿Ya? Stop there. Okay. Y había otra. Oh, yeah. And the second one is what impact has this model have in the development and the spiritual of the students a lo largo del tiempo, through time? Bueno, la otra pregunta es, ¿qué impacto ha tenido este modelo en el desarrollo personal y espiritual de los estudiantes a lo largo del tiempo? So, when this kind of education is brought to a school, Cuando este tipo de educación ha sido traída, a la escuela, al colegio, it's not just a matter of passing out documents to everybody no es solo pasar papeles y documentos a todos, and saying, follow these documents now. sigan estos papeles y ya. Here's new materials, Hay nuevo material, new curriculum. nuevo currículum, sílabos. Some of that may happen, Podría pasar algo de eso, but the way a school grows and becomes authentically a Christian historical education pero en realidad la manera que una escuela va a ser una escuela cristiana históricamente clásica, is once again when it is embodied in the teaching. cuando está y esto infundado en los profesores. Because the students will become like the teachers. Porque los estudiantes van a ser como los profesores. So the liberal arts will help them to be curious and be curious about their spirituality as well. Porque las artes liberales van a hacer que estos profesores sean curiosos mediante las artes And liberales. because this tradition is Christian, Y porque esta tradición es cristiana, classical education is Christian education. la educación cristiana es la educación clásica, It's the education of the church es la educación de la iglesia, that we are receiving, that was passed down to us. que la hemos recibido, que pasó a nosotros. It's full of the love of God Está llena del amor de Dios and is integrated with the teaching of the scriptures y está integrada con las escrituras in all kinds of ways that are hard to describe. en todas las maneras que ustedes pueden The describir. curriculum is a harmonious web El currículum es una red armónica when it's developed well, en la cual se desarrolla de una manera adecuada. and the teachings of the scriptures are infused throughout. Y las enseñanzas de las escrituras nos abarcan a nosotros también. This naturally Esto naturalmente cultivates Cultiva spiritual interest el interés espiritual, because students begin to see porque los estudiantes empiezan a ver that Christ, the Logos, ya que Cristo the Word, guía todo el camino, la manera, la forma, is present everywhere. y está presente en todo lado. Not just in Bible class, No solo en la clase de Biblia, but in grammar, pero en gramática, because God speaks. porque Dios habla, He gives us the gift of words. porque nos hace que nosotros tengamos palabras. So He's present in the subject and the verb and the object. Él está presente en el sujeto, en el verbo, en el objeto. He's present with the singular and the plural, Está presente en el plural, en el singular, because God is one porque Dios solo hay uno. and He is three. Y aquí Él es tres. In this simple grammatical distinction, En that una you might graduación think God simple. is not related to, En algo que podremos pensar que no está relacionado, Él lo está. the Trinity is present. Ahí está la Trinidad presente. And when students begin to see this, Y cuando los estudiantes llegan a ver esto, they are both intellectually curious porque llegan a ser intelectualmente and curiosos spiritually curious. y curiosamente They espirituales, start looking for the handprints of God, y empiezan a estar buscando por lo de la verdad de Everywhere. Dios en todo lado, even in grammar. aún en la gramática. We just have to find the eyes to see it again. Solo tenemos que encontrar la manera de verlo de una vez más. Christ is present in everything that is true. Dios está presente en todo lo que es verdadero. We just have lost the eyes sometimes to see Him, Solamente, lastimosamente, hemos perdido en muchas ocasiones la manera de verlo. because anything that is true comes from God. Porque who is todo lo que the es truth. cierto viene de Dios. So do you see Christ Pueden ver present de Dios in the presente class you're going to teach en la tomorrow? clase que van a enseñar mañana, Not just by throwing in a Bible verse, no solo usando un versículo de la Biblia, but
but seeing it even in the singular and the plural. pero aún así en el singular y en el plural. It will take us time to do this. Nos va a tomar tiempo realizar esto. Sometimes I teach a class A veces yo enseño una clase and I don't see where Christ is present. y no sé dónde está Cristo. But I've learned to trust that if I'm teaching something that is true, Pero cuando yo estoy y he aprendido, cuando enseño algo que es verdadero, Christ, who is the truth, is present. la verdad de que Cristo es todo está ahí. This is the more profound biblical integration. Esto es la integración bíblica más profunda que puede It's existir. more profound than putting a Bible verse on your board Es mucho más que poner versículos en la pizarra that doesn't really relate to the lesson you're teaching. que no tienen ningún punto de relación con lo que estamos enseñando. That's still very good. Se ve muy bien, But the second step is to see Christ in everything. pero hay que ver a Dios en todo. We have time for maybe one more. Ya, una más dice. Características básicas de la educación clásica. Pero ya dijo. Yeah, which were the main characteristics of classical education? What are the basic? Yeah, okay. La siguiente pregunta es ¿cuáles son las características básicas de la educación clásica? Okay. There's a number of elements, Hay un número de elementos and it's hard to know which ones to choose first. y es muy complicado escoger cuáles irían primero. In that puzzle piece, there were 12 elements. En nuestro rompecabezas hubieron 12. The soul, El alma, the body, ya el empoderamiento del cuerpo. leisurely learning, El aprender mediante el ocio, contemplation, la contemplación, and then the 7 liberal arts, las 7 artes liberales. which I will talk to you about after lunch. Y después de almorzar hablaremos de esas. Pedagogy, La pedagogía, how do we teach? cómo enseñar. The great ideas that Las come to ideas us grandes que vienen in the great books. ya en los libros grandes, los libros conocidos. The community, La learning as a comunidad, community. como aprender como comunidad. The presence of the ecclesia, La presencia de la iglesia, the presence of tradition, la presencia de la tradición, a respect for our brothers and sisters who el have gone before respeto us, por nuestros antepasados, a purpose, un propósito, which is el cual es the cultivation of wisdom, la virtue, cultivación de la virtud, de la sabiduría, eloquence, la elocuencia, in order to serve our brothers. para servir a nuestros hermanos. These are some of the elements, Estos son los subelementos, but not all of them, pero no son todos, but these are some. pero son algunos. And another way of answering the question Y is to otra give you manera de responder esto, definition de la diccionario. de un diccionario. So this is like a dictionary definition. Esta es una definición del diccionario. It's not as exciting as a metaphor, No es tan emocionante como una metáfora, because classical education is like a museum, porque la educación clásica es como un museo, dice, and like a garden, y como un jardín, and like a well-worn path that we walk on, y un camino en el cual vamos a llegar. or like a banquet table where we invite people for a feast. O tal vez un banquete en el cual vamos a tomar. And after lunch, I'll share some of these metaphors with Y you. vamos a aprender estas metáforas But después here's del a less almuerzo. exciting Aquí tenemos una menos emocionante, dictionary definition. de definición del diccionario. Okay. ¿Qué es educación clásica? Es Ya la educación clásica es una educación tradicional basada en la civilización occidental y la cultura, aplicando el currículum histórico y pedagógico de las 7 artes liberales con el objetivo de cultivar a hombres y mujeres caracterizados por la virtud, sabiduría y elocuencia. So if you can memorize that during lunch, and Entonces es recite que it, se pueden memorizar y decirlo al regreso. we'll give a prize to the person who recites Habrá it. un premio, pero tiene que decirlo en inglés. No, okay, no, just kidding. Esa parte no. Yeah. So there are you can see whenever we're trying to describe something that's complex,
siempre tienen que ver cuando tratamos de decir algo que es complejo. We can define it in several ways. Podemos definirlo de diferentes maneras. I've been working through 3 ways. Y yo he trabajado de 3 maneras. One is a dictionary definition. Una es un diccionario, Another is to use metaphors, otro es metáforas, like the puzzle, como el the rompecabezas, pathway, la ruta esta que dice, a table, una mesa, a museum, un museo, and the other way is to compare y la otra manera es comparar classical and, clásico and progressive or modern. y progreso, y progresista. So I'm going to keep going back Voy a and forth seguir de una manera y de otra, back and forth, between these 3 ways entre estas 3 maneras, to help deepen your understanding. para que ayudarles a tener un conocimiento más profundo. But can you see that it takes a little while? Pero ven que toma un tiempo, Because do you know what we're doing? porque sí saben que estamos haciendo, We're doing educational philosophy. porque estamos haciendo educación filosófica. But philosophy Pero la filosofía is actually very, very practical. es muy, muy, muy práctica. When your ideas are clear, Cuando tus ideas están claras, your actions follow. sus acciones caen. Gracias. Thank Enjoy you. some- Gracias. Gracias. Thank you. Bienvenido. I hope you enjoyed your lunch. Espero que hayan disfrutado su almuerzo. I had a very enjoyable conversation with the delegation from Macas. He tenido una gran conversación con los compañeros de la parte de Macas. And if I could multiply myself, I would have sat at every table. Si hubiese tenido más tiempo, hubiese compartido con cada mesa. I wish I could be with you for more time. Hubiese querido compartir con ustedes un poco más de tiempo. So I hope that this next session will be a blessing to you, and with God's help, I will share some things with you that will be helpful. Espero que esta sesión sea de bendición y que les ayude en su desarrollo. Remember, we're trying to define this tradition of classical education in 3 ways. Recuerden que estamos queriendo definir esta educación clásica de 3 maneras. By a ordinary definition, I'm sorry, like this. can you repeat? Por la definición del diccionario, by using metaphors usando metáforas or analogies, o analogías, and then also by doing a comparison. y también por comparación. This, I think, will help us to solidify and strengthen our understanding. I'm sorry. Or this will deepen our understanding. Okay, que nos va a llevar a un conocimiento o un entendimiento más profundo. In Ephesians chapter 6, Pablo dice, En el capítulo de Pablo número 6 dice, he says, Padres, raise up your children in the fear and discipline of the Lord. dice, padres, críen a sus niños en la disciplina y en el temor a Dios. Do you know this verse? ¿Saben? ¿Conocen este versículo? In the Greek language, when he says, raise up your children in the fear and discipline of the Lord, En el lenguaje griego dice que críen a sus niños en el temor a Dios. the word he uses for discipline La palabra que utilizan es disciplina, is paideia. que es idea, Paideia. 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 The Greek word for child is pais. La palabra griega para niño es pais. This was a very well-known word to the Greeks. Esta es una palabra muy bien elaborada por los griegos. For 500 years, the Greeks talked about how they educate their children. Por 500 años esa es la manera que ellos han educado a sus niños. And their word for education Y la palabra para educación was paideia. era paidea. And Paul uses this word. Y Pablo utiliza esta palabra. Paul says, there is a paideia of the Lord. Y Pablo dice, hay una paidea para el Señor. There is a Christian paideia. Esta es una paidea cristiana. So, because you are Latin Americans, Debido a que somos latinoamericanos, you know a little bit of Latin.
Sabemos algo de latino, because Spanish comes from Latin. de latín, Sí. porque los españoles venimos del latín. So one of the Latin words for education was educatio. Porque las palabras para latina vienen de griego, education. But the Greek word for education was paideia. Mientras que la palabra griega para educación fue paideia. And Paul says there is a Christian paideia. Y Pablo dice que hay una paideia cristiana. Paideia, Paideia educatio. es educación. A paideia means knowing the full culture of your people. Paideia significa conocer la cultura total de la gente. There is a Christian paideia. Hay una paideia cristiana, una educación cristiana. And Paul speaks about it in Ephesians chapter 6. Y Pablo habla en Efesios capítulo 6. Another question that people ask me all the time is why should you do Christian education? Why should you do classical education? Otra pregunta que la gente me hace es ¿por qué hacer educación cristiana? How is it helpful? How is it important? ¿Cómo nos ayuda? ¿Por qué es importante? So this is just another way of defining or describing what classical education is. Esta es otra manera de describir o indicar qué es una educación clásica. So maybe this is a fourth way of describing it. Tal vez hay una cuarta manera de describirla. When people say, why? ¿Por qué classical education? Cuando la gente se pregunta ¿por qué educación clásica? So here are some quick answers that I sometimes give. Entonces tenemos unas respuestas rápidas a esa pregunta. It provides a unified theory of knowledge governed by Christian theology. Esta provee una teoría coherente del conocimiento que tiene la gobernación por una teología cristiana. It answers a deep philosophical question about how do we know what we know. Y responde a una teoría filosófica de qué es lo que sabemos. The next one you already know. It cultivates the human being. Lo siguiente que sabemos es que cultiva al humano. And it gives to human beings skills, powers, and capacities. Y le da al ser humano las habilidades, la capacidad. It cultivates a love of beauty. Cultiva, desarrolla el amor a la belleza. Sometimes we say it helps us to know what is true, Muchas veces nos dicen que es amar lo que sabemos, to know que es what is verdad. to know what is true, Sabemos que es verdad, to do the good, para hacerlo and to love the beautiful. y amar la belleza. To know, Saber, to do, hacer to love. y amar. The true, La verdad, the good, lo bueno, the beautiful. la belleza. It develops character, Desarrolla el carácter, a character of virtue, el carácter de los valores, a character of wisdom, el carácter de la sabiduría a character of eloquence. y el carácter de la elocuencia. It also trains people to be good leaders. También entrena a las personas para ser buenos líderes And it creates. Oh, este. Ah, un otro. ¿Para mí? ¿No? Ah. This one? Oh, Benny. Okay. Can I, Richard, hold this for a moment? Thank you. Plan B. Okay, and it also creates and cultivates community. y también crea y cultiva la comunidad. Okay. So now we're going to move to what are the liberal arts?
Así que vamos a pasar a entender qué son las artes liberales. Do you remember at the beginning I asked you, do you know the liberal arts? ¿Se acuerdan cuando pregunté al inicio qué eran las artes liberales? And some of you are thinking, yeah, what are they? Y algunos de ustedes estaban preguntándose, ¿dónde están? ¿Qué son? If that's true, would you be brave enough to raise your hand and say, yes, I want to know what the liberal arts are? Y si era verdad, muchos de ustedes levantaron sus manos para decir que quieren saber qué es. Alcen las manos, por favor. Los que quieren saber qué es. The rest of you don't want to know? Okay, just kidding. Okay, so we don't know what these arts are because of the last 125 years. Nosotros no hemos sabido qué son estas artes por los últimos 200 años. It's not that you have forgotten them. I'm sorry. It's not that you have forgotten them. Es algo que ustedes no han olvidado. It's that our entire culture have forgotten them. Es toda la cultura ha olvidado. Okay, but now we're going to remember something very good. Pero está bien porque ahora vamos a recordar algo que es bueno. We're going to remember our inheritance. Vamos a recordar nuestra herencia. This is yours. Esto es de ustedes. So first, there are three arts of language. Primeramente hay tres partes del lenguaje They were called the trivium. que se llama el trivium. The trivium are the verbal arts of grammar, logic, and rhetoric. Que son Grammar, grammar, gramática, logic y retórica. y together, the three of them form a pathway. Juntas forman un camino. Tres vía, trivium, a pathway Tres vías, un camino that becomes our curriculum. que se convierte en nuestro currículum. Because remember what a curriculum is? Porque recuerdan que es un currículum, It's a course or a pathway, a camino, leading to Sofía, prudencia, sabiduría, virtud, elocuencia. Esta es nuestra destinación. So, grammar is the study of how to read and write and interpret and understand words. ¿ok? Entonces es el camino que nos lleva y por lo tanto la gramática es el camino que nos lleva a las letras. So we know of grammar and syntax, the parts of speech. Por lo que conocemos a la gramática, a la sintáctica y a las partes del lenguaje. You know some of the parts of speech, right? ¿Sí saben cuáles son las partes del lenguaje? Subject, El sujeto, verb, el verbo, object, el objeto, adjective, el adjetivo, adverb, el adverbio, preposition, preposiciones, interrogative, las interrogaciones, interjection. las exclamaciones. We use these words, Usamos estas palabras, we pull them together to make sentences, le ponemos juntas para formar oraciones and with sentences we can make poems, books, stories. y con estas oraciones podemos formar historias, poemas. And by studying grammar, we are able to read and understand books and stories that other people have written. Y con estos poemas, historias, podemos leer libros que otras personas han escrito. And by studying the grammar in one language, Y estudiando gramática en un solo lenguaje, we're already doing advanced study in all languages. todos estamos haciendo un avance en los lenguajes. Because all languages have the same essential parts of grammar. Porque todos los lenguajes tienen unas partes esenciales de la gramática. All languages have the same parts of grammar. Todos los lenguajes tienen las mismas partes esenciales de la gramática. So, if you learn the grammar of English, Así que si aprendemos la gramática del inglés, the same grammar exists in Latin. la misma gramática hay en latín. If you learn the grammar of Spanish, Si leemos la gramática en español, the same grammar exists in Italian. la misma gramática la vemos en italiano. So once you've learned your second language by learning grammar, Así que si estudiamos el segundo lenguaje por la You- gramática, you can learn the third language even faster. el tercer lenguaje será aún más rápido. Tengo un chiste. Ahí va un chiste.
What do you call a person who knows 3 languages? ¿Cómo llamamos a las personas que saben 3 lenguajes? Bien. What do you call a person who knows 2 languages? ¿El que conoce 2 lenguajes? What do you call a person who knows 1 language? ¿Y el de a 1? An American. Good, it was good. Okay? Un chiste. So, gramática es muy importante enseñar todas las lenguas. Gramática es muy importante enseñar todos los días. And when you can understand any language well, you can now have access to all learning and the great wisdom of all books. A través de la gramática tenemos acceso a todos los libros, al conocimiento de los libros. See, it becomes a key. Se convierte en una llave Put it around your neck. que se puede The llevar, first key, it will open up all these doors of learning. que va a abrir todas las puertas del conocimiento, del aprendizaje. Abierta la puerta de gramática en los tesoros de los libros grandes. Es una llave. Gramática. Y now let's go to logic. Logic también es una llave. Logic is the study of how our mind works. La lógica como una llave es el estudio de It's las palabras, the study of reason. el estudio de la razón, I talked about this a little bit already. que ya lo hablé antes. You learn how to see what is true, Aprendemos qué es verdad, de ver la verdad, and you also learn to see what is false. y también vemos lo que es falso. And you learn how to prove that something is true. Aprendemos a ver cómo se prueba que algo es verdadero. This is the study of logic. Ese es el estudio de la lógica. We study all the ways that logic can go wrong, reason can go wrong. Estudiamos todas las maneras en que la lógica puede ir al error. There are like 30 common fallacies of logic. Y hay muchas falacias en la lógica. I wish I had time to teach them all to you right now, Me gustaría enseñarles todo, but I'll just teach to you one. pero por lo menos una les voy a Lat- enseñar. in Latin, this one is called ad hominem abusive. It means to a hombre, the argumentum ad hombre, a hombre. Significa que la argumento, what do you say, argument? Argumento. Argumento or argument. What is it? Argumento. Okay. Un argumento que es sobre el hombre, pero no es sobre la punto. So this is when you just criticize the person and ignore the points they're making. Okay. En latín se da algo que indica que argumentamos sobre el hombre, pero no del punto que él lo trae. This happens all the time in America. Pasa casi todo el tiempo en América. Someone is making an argument, Alguien está haciendo un argumento, and we say, "Oh un yes, comentario. but you were in jail when you were a teenager for driving with alcohol." Sí, cuando eras un adolescente estuviste en la cárcel porque estabas tomando alcohol, But it has nothing to do with the point at hand. pero no tiene nada que ver con el punto. Just one example. Eso es solo un ejemplo. Rhetoric La is retórica the art of learning how to use words es el arte de saber cómo usar las palabras that are persuasive de una forma persuasiva and beautiful, y hermosa, that delight your hearers or audience. que deleita a la audiencia. These 3 arts are the mastery of the tongue. Estas 3 artes es la La lengua. el arte de utilizar la lengua. Okay, this illustration Este dibujo shows all 7 of the liberal arts. muestra las 7 artes liberales. This particular illustration is from 1200 AD. Esto tiene una
120 antes de Cristo. And each one of the liberal arts is a woman. Y cada una de las artes liberales es una mujer. Guess who's in the center? I'm sorry. Guess who is in the center? Jesus is. No. Yes. Who do you think is in the center? ¿Quién tú piensas que está en el centro? Can you tell? ¿Pueden decir? What is what are we seeking? What is the destination? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el destino? Remember, the liberal arts are a pathway taking us to something. Recuerden que las artes liberales es el camino que nos llevan a algo. Y la destinación es sabiduría, prudencia, virtud, filosofía. En el centro es En el centro está filosofía. la filosofía. Significa el amor de Sofía. Es un centro, es un objetivo de una educación clásica. Nuestro purpose Nuestro propósito es el humano madura y completa que es wisdom, virtue, eloquence. Nuestro propósito es el completo entendimiento de la virtud. Sí, and underneath Lady Wisdom, she is Y sometimes- debajo está una señora, una dama de la virtud, Sí, we sometimes call her Lady Wisdom. que muchas veces se le llama dama de virtud. Los dos underneath, Los dos de abajo are Socrates son Sócrates and Plato, y Platón, some of the famous philosophers. dos de los famosos filósofos, They're representatives of philosophy. representantes de la filosofía. Who are those four at the very bottom? ¿Quiénes son los de abajo? Representatives of Representantes the great authors, de los grandes autores, the great books. los libros griegos, los grandes libros. Do you see how your ancestors, your Christian brothers and sisters, were thinking about education Las- 800 years ago? ¿Se pueden imaginar que estaban pensando hace 800 años los cristianos? This is a deep tradition. Esta es una tradición muy profunda. People try to describe it with art. La gente trataba de describir a través del arte. So these are the 7 liberal arts. Estas 7 artes liberales Lead us to wisdom nos guían by means of the great a la books. sabiduría a través de los grandes libros. Esta es una otra definición de educación clásica. En un diagrama. Una definición de educación clásica a través de un diagrama. You could print this and put it on your wall. Podemos imprimirlo y ponerlos en una pared. Porque not only is it logical, but it's beautiful. No solo utiliza la lógica, sino es hermosa. Okay. So we'll mention briefly the other 4 liberal arts. Vamos a mencionar una forma muy rápida las otras maneras de Arithmetic, aritmética, geometry, geometría, astronomy, astronomía and music. y música. And astronomy today now includes physics. Astronomía actualmente utiliza la física. These are the arts of number, Estas son las artes because human beings use words and number to understand the cosmos. porque el hombre utiliza los números para entender. So, I won't describe this in detail, but when we look at anything in the cosmos that is physical, Cuando voy a utilizar esto para hacer entender, cuando el hombre utiliza esto en el cosmos, we can measure these things. podemos medir estas cosas. Their magnitude, La magnitud, their length, la longitud, their weight, el peso, their extent, la extensión, their velocity. la velocidad.
We can count things. podemos contar las cosas. All of these things are necessary for us to do science. Todo esto es necesario para hacer la ciencia, But we need both words and number to do science. pero necesitamos las palabras In fact, we y los need números para la ciencia. both words and numbers to do almost anything in this cosmos. Necesitamos los números, las palabras para hacer casi todo en el cosmos. So if you had studied all of these liberal arts, Así que si estamos estudiando estas artes liberales, you were best able to see and understand the world podemos de la mejor forma ver y entender el mundo and to describe it y describirlo. and to speak truth, to see truth and speak truth, Y podemos hablar a través y ver a través de él, to see what is true and prove what is true, para ver lo que es verdad y probar lo que es verdad, to avoid what is false, para evitar lo que es falso, to see what is beautiful, para ver lo que es bello to love what is beautiful, y amar lo que es bello, and to express that beauty in ways that delight everyone. y expresarlo en muchas maneras que todo mundo encante. It used to be that before you could be a teacher, Si solía ser antes de que sean profesores, you had to be well trained in all 7 of these liberal arts. serán bien entrenados en estas 7 artes liberales, A fully educated human being, muy educados seres humanos. able to pitch with your left hand, Ser capaces de lanzar con su mano izquierda, es la trivium, and able to pitch también with your right hand. tanto con la izquierda como con la derecha. That would be a good pitcher. Eso sería, That would be a good baseball pitcher. eso sería convertirse en un muy buen pitcher de béisbol. We used to call a person trained this way magister artium. Y a esta persona deberíamos llamar, In Latin, magister artium, en latín, magister autium, which means a master que significa maestro of the arts, de las artes, all of them. todos ellos. But you had to specialize when you went to college. Pero tiene que especializarse en la universidad. Okay. Take a deep breath. Vamos a tomar un respiro. I know you're tired. Tómense su tiempo. I can see it on your faces. Puedo ver en sus caras, This is difficult. You're sitting for a long time. sentados por mucho tiempo. You just had lunch, Después del almuerzo, and now I'm making you think. y que les hago pensar y pensar. You need to go get a cup of coffee, glass of water. Let's just take a 2 or 3 minute break. Pueden Get a tomarse cup of 2 coffee. dos Stretch a minutos, little bit. 3 minutos para tomar un cafecito. Manny. Gracias. Okay. I know that you're tired, Sé que están cansados, okay, because I'm a teacher too, también soy profesor okay, and I can see it. I can see when my students are tired, y puedo ver cómo mis estudiantes se cansan, just like you know como ustedes saben, when your students are tired. cuando también sus estudiantes están cansados. The best time to teach, La mejor tiempo para enseñar the best time to teach during the day durante el día is when? es cuando, En la mañana. ¿Sí? And now, ahora es en la tarde. y ahora es en la tarde. Okay, so I know it's difficult and your mind is starting to get tired. Sé que es difícil porque la mente se comienza a cansar. So what I'm going to try to do to create some dynamism Por lo tanto, voy a crear algo de dinámica. is to have a little more interaction. Vamos a tener un poquito más de interacción, This means some more questions. más preguntas. Okay, and I'm going to try to be quicker with just giving you a little bit more content. Vamos a ser más rápidos, un poquito más de contenido. And we have some questions that are already submitted in writing, Tenemos unas preguntas que ya han sido enviadas, but we're also going to take some questions right from the floor. pero también vamos a tener unas preguntas que están ahora con So ustedes. please be thinking of what questions you want to ask. Vayan pensando la pregunta que quieran Okay? preguntar. And a hard question is a good question.
Y una pregunta difícil es una buena pregunta. right? Like if you have a doubt about something, like this doesn't seem right, Si tienen alguna duda de algo que no parece bien, that might be the best question of all. esa podría ser la mejor pregunta. Because if you have a doubt Si tenemos una duda or a concern, o una preocupación, other people have it too. otras personas también. See? So please be courageous and be brave Sean valientes and say what you really think. y digan lo que ustedes realmente piensan. Okay? All right. A little bit more content. Un poquito más de contenido. These trivium arts in the classical tradition El are trivium en las artes, in la tradition are integrated. el trivium de las artes son integradas. So in the lower school grades is when we emphasize grammar. En los cursos más bajos es donde enfatizamos la gramática. This is when students are ready to learn language the fastest. Es cuando los estudiantes realmente aprenden más rápido. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? So it's best to teach grammar if you can and teach a new language if you can. The earlier, the better. Lo más temprano, lo mejor para empezar a enseñar. So Así que, you see here in vertical, grammar is kind of everywhere. si ven, en la gramática en vertical está en todo lado. We emphasize grammar in all the subjects, Enfatizamos la gramática en todas las materias, but we especially emphasize it in the study of reading and language study. especialmente en el estudio del lenguaje. But we still will teach mathematics, También tenemos matemáticas, some ciencias, historia, literatura. literatura, las artes finas, la Biblia y la teología. And then when students get to be a little bit older, about 12 or 13, Cuando es el niño un poquito más grande, en la edad de 13, this is when they are most ready to start studying logic, es cuando más está listo para empezar a estudiar la lógica, not when they're 5, no cuando tiene 5. right? So you know when the students start to argue with you, Ustedes saben cuando el estudiante empieza a hacerles preguntas. this is the time to teach them to argue well. Ese es el tiempo donde vamos a empezar a enseñar la lógica. When they start to argue with you, what they are telling you is, Cuando empiezan a hacer argumentos, les está diciendo, teach me logic, please. enséñame lógica, por favor. It's like they want to learn self-defense, they want to learn how to fight. Es cuando, como ellos empiezan a aprender la defensa personal, las artes marciales, So let's teach them to fight well. enseñémosles a pelear bien. Logic is the study of verbal self-defense. La lógica es el estudio de la autodefensa. That's the right time to teach logic. Ese es el tiempo apropiado para enseñar la lógica. But logic is an art, not a subject. La lógica es un arte, no una materia. This is a very important distinction. Es muy importante distinguir esto. Now I'm going to tell you why we call this an art, ¿Por qué lo llamamos ahora arte? why they are liberal arts. Porque son artes liberales, They are not subjects, no son materias. because they are arts that help you in every subject. Porque son artes que nos enseñan, nos ayudan en todas las materias. Because you will use reason in every subject that you study. Porque razonamos en todas las materias. Logic is not a class. No es una clase, Logic is not a subject. no es una materia, Logic is an art es un arte that helps you to do every subject better. que nos ayuda a hacer todas las materias It de is, forma mejor. it is used in everything you do. Es utilizada en todo lo que hacemos. See? I'm using it right now. La estoy usando ahora, I'm trying to. lo estoy tratando, I'm using my reason. estoy razonando. And if I've been trained to use reason well, Y mientras más entreno para usarlo bien, I will think better. voy a pensar mejor, I will speak better. voy a hablar mejor, I will see the truth better. voy a ver la verdad I can mejor, avoid error. voy a evitar equivocarme. Logic is not a subject. Lógica no es una materia, It's an art. es un arte. You make things with it. Usted hace cosas con eso. With an art, you make things. Con el arte usted hace cosas. What do you make with logic? ¿Qué hacemos con la lógica? Arguments. Comentarios, What, argumentos. what do you make with grammar? ¿Qué hacemos con la gramática? Literatura, Literatura, poeta, poemas, books,
libros, essays, ensayos, reports, reportes, lesson plans. plan de clases. So we teach logic. Así que enseñamos lógica. Scusi. Why do we call them ¿Cómo la llamamos? liberal? ¿Por qué la llamamos liberal? Why are these arts liberal? Porque son estas artes liberales. Un minuto minuto. At your table, en las mesas rápidamente, try to answer that question. para responder Why do we rápidamente. call them liberal arts? ¿Por qué se llaman artes liberales? Muchas gracias. Desearía tener un minuto para cada mesa. If I was teaching a class, Si I estuviera would enseñando una take the clase, time to have everybody report back. me tomaría todo el tiempo para ir mesa por mesa recopilando sus comentarios. But the liberal arts Las artes liberales help a human being ayudan al ser humano to become free, para convertirse, para ser libre, to have libertas. para tener libertad. Freedom to do what? ¿Libre para hacer qué? Freedom to do what? ¿Libre para hacer qué? To make things Para hacer cosas. that otherwise you could never make well. De otra manera, nunca lo harías bien. To make things out of words. Para hacer cosas fuera de las palabras. Because we make books and essays and reports and stories with grammar. Para hacer cosas en libros, porque hacemos historias, Books, poetry, poesía, reports, reportes, essays, ensayos, and we learn how to read them correctly. y las sabemos leer correctamente. Is this a good thing? Es una buena cosa. If you have this ability, are you free? Si es que tenemos esa habilidad, somos libres. If you don't have this ability, Si no tenemos, how well will you do in the world? ¿qué también lo podemos hacer en el mundo? What do we make with logic? Arguments. ¿Qué hacemos con la lógica? Comentarios. And we can discern the truth from the false. Podemos discernir la verdad de lo falso. What do we do with rhetoric? We make speeches, ¿Qué hacemos? Hacemos speech, orations, oraciones, sermones, sermones, lessons. lecciones. Every time you stand up and teach, you are using rhetoric. Cada vez que queremos enseñar estamos utilizando And retórica. you're either using it well Lo estamos utilizando bien or poorly. o vagamente. See? So right now, Así que as ahora, I'm speaking to you, mientras estoy hablándoles, I'm trying my best estoy dando lo mejor to use all three of these skills, para utilizar todas estas habilidades. all three of these arts Todas estas artes are being integrated están siendo integradas. as I'm trying to use the right words in the right order Mientras estoy utilizando en el orden correcto las palabras apropiadas to speak clearly to you para hablarle claramente a ustedes, so that my words are understood by you. para que mis palabras sean entendidas. I'm trying to show you what is true using logic. Estoy enseñándoles cómo es la lógica. I'm trying to convince you that this tradition is good and that you really want it. Les estoy indicando que esta es una tradición que es realmente deseada. I'm trying to persuade you that it's beautiful and that it belongs to you already. Quiero convencerles de que esto es
I'm trying to persuade you that you already have parts of it in you, Estoy tratando de persuadirles que tenemos que obtenerla and I'm trying to speak in such a way that you're having some fun, y de una manera que ustedes se diviertan, that you enjoy hearing me, que lo disfruten, that sometimes you're delighted, que también estén that contentos, sometimes you are pleased, que estén contentos, that for a moment sometimes you forget that you're even sitting here que por algún momento se olviden que ustedes, because your mind has been lifted up and out and your soul is feeding on something true and good. que venimos desde abajo y que nuestra alma desea algo bueno. I'm trying to use the liberal arts, Estoy tratando de utilizar las artes liberales and I'm either good at doing it, y lo estoy haciendo bien, mediocre at doing it, en forma mediocre or bad at doing it, o mal, but I want to be the best I can be. pero quiero ser lo mejor que yo pueda hacer. Does this make sense to you? ¿Es esto, tengo éxito? I'm using a rhetoric technique right now. Estoy utilizando la retórica actualmente, It's called a rhetorical question, a rhetorical pregunta. que conocemos como pregunta retórica. Does this make sense to you? See, that's rhetoric. Esto es retórica. Do you ever ask questions of your students like this? ¿Alguna vez han utilizado preguntas como esta You're con sus using chicos? rhetoric. You're using some rhetoric. ¿Utilizan retórica? You might not have even known the word, Pueden ser que no sepan una palabra, but you were doing it. pero lo hacen. Wouldn't you like to do it as best as you possibly can? ¿Les gustaría hacer lo mejor que pueden? Wouldn't you like to cultivate students who do this so much better than all of the politicians on TV ¿Les gustaría que sus estudiantes hagan mucho mejor que los políticos en la televisión? and all of the journalists who todos can't los- use logic, Todos los periodistas que pudieran utilizar la lógica who don't know what questions to even ask? no saben ni siquiera las preguntas que hacen. Would you like to see people like that in Ecuador? ¿Les gustaría ver a ese tipo de personas? The liberal arts will Las- give them that freedom. Las artes liberales dan libertad al hombre. So do you see, this kind of education is very practical. Como ven, esta educación es muy práctica, It's very modern es moderna, because it's for all time, porque es para todos los tiempos, because it's human. porque es humana. Okay, Está bien. now I'm going to say one last thing and then your questions. Vamos a empezar con las You were preguntas. following me everywhere I I went. can hear you. Okay, so this is another illustration of how to imagine the structure of education. Esta es otra ilustración de cómo tenemos la estructura de la educación. Sometimes we think K through 12. A veces decimos de la K a la 12. 1, grado 2, grado 3, sí. Grado 1, grado 2. Sometimes we think la escuela baja, la escuela alto, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos, la escuela de grammar, la escuela de lógica, la escuela de retórica. En los clases, escuelas clásicas, algunos tiempos estos nombres. Grammar, the grammar school, la escuela de grammar, escuela lógica, escuela retórica. Es bien. Because we emphasize grammar in the lower school. Les llamamos escuela de gramática, lógica y retórica muchas veces porque queremos enfatizar la escuela baja. We emphasize the study of logic in the middle school. Empezamos la lógica porque queremos enfatizar qué es middle school, qué es educación media. It's appropriate to the students' ages. Es apropiada para la edad de los estudiantes. And then in high school, we En el emphasize colegio rhetoric. enfatizamos la retórica. Their emphases. El énfasis está en But you colegio. see this www Pueden ver la www. es una otra estructura. Es otra estructura. Wonder, to worship, to wisdom in English. Asombra, Ajá, asombro, alabanza. ¿sí? Y prudencia, Prudencia. Sofía, sabiduría. sabiduría. Sí. Un otro secuencia. Otra secuencia. En la escuela baja, En la escuela baja en la es escuela elemental una escuela de asombro. es una escuela de
Sorry. A school of wonder. Es la escuela del asombro. Because all education begins in wonder. Porque toda la educación comienza del asombro. Children come to us wide-eyed with wonder in the world. Los niños vienen con preguntas como, ¿qué maravillas del mundo? They're surprised by things they see. Ellos se sorprenden de las cosas que ven. Do you remember when this was you? ¿Se acuerdan cuando eran ustedes? But we killed this wonder by about age 11 or 12. Pero matamos este asombro a la edad de los 11 o 12. When you're at wonder at something like the stars above in the sky, Cuando nos asombramos de las estrellas en el cielo, you're astonished and surprised, nos quedamos asombrados por las estrellas and you're curious about what they are and why they move the way they do. y nos ponemos curiosos de qué hacen, a dónde se van, cómo se mueven. And you also are aware of something else, Y estamos pendientes de algo más. your ignorance. Nuestra ignorancia. You don't understand the stars, No entendemos las estrellas, but you kind of love them already, pero ya las amamos. but you don't know what they are. Pero ni siquiera sabemos qué son. In your curriculum, there are lots of stars, En nuestro currículum tenemos muchas estrellas, lots of wonderful things that God has put into the world. muchas cosas maravillosas en la escuela. What are the stars in your curriculum? ¿Dónde están las estrellas en nuestro currículum? Are you gazing at them? Nos quedamos parpadeantes. So, in one sense, the lower school teachers Estas con los profesores are son, wonder workers. son trabajadores asombrosos. In Greek mythology, the muses En la mitología griega usan brought inspiration to learning. el cerebro para la inspiración. And the word we have is, the Greek word for the lower school is música. Y la palabra griega para esto es música. La escuela de inspiración. La escuela de inspiración. De música. La escuela de asombro. O toda la educación en la escuela bajo es en asombro. Toda la escuela elemental es la escuela del asombro. It should infuse all the lower school classes in some way. Y debería utilizarse en todas las formas posibles. And therefore, the lower school teacher could be called a muse. Por lo tanto, el profesor de la escuela elemental debería ser llamado abuso. The one who brings inspiration. ¿Qué significa? La palabra que significa inspiración. Muse. Musa. Musa. Brings Que es inspiración. música, sí. So, es una parte de nuestra tradición. Es parte de nuestra tradición. Los maestros con los niños son musas. Las musas. Okay? Los maestros son las musas, no el abuso. Sorry. Not the animal. Okay. So, does that mean animal like the moose? No. Okay, good. Sí. Okay. So, then there's this secuencia. Esta secuencia, As students grow in the curriculum, they begin in wonder. They begin their studies in wonder. los niños empiezan sus estudios en el asombro. And they move through to admire the world that they live in. Y se avanzan hacia admirar el mundo donde viven. And they've been trained to love and adore and admire all the good things that God has given us. Y son entrenados para amar y admirar todas las cosas que se nos ha dado. And then eventually this leads them to become wise. Y en el futuro van a convertirse en sabios. Bene. Okay, let's take some questions now. Vamos a empezar con las preguntas. Bien, compañeros, ya estamos habilitando un micro también para poder llevarles a ustedes. Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. Si no, aprovechamos también con dos preguntas que tenemos acá. Gabriel.
Voy a preguntar en español para que los compañeros puedan entender. Las dos. Ok. Primero en español para que todos, por si acaso, tenemos la misma duda. ¿Cómo podemos generar un cambio cultural en la escuela, pero también con apoyo de la casa? How could we generate this cultural change in school, but also with home support? Because we are not in home supporting students. How do we know parents are helping us in those tasks? Thank you, Gabriel. Gracias, Gabriel. Es una pregunta importante porque necesitamos la amasitia de los papás. Armonía de la casa y la escuela es muy importante. Y la escuela y la casa y también la iglesia. Los tres instituciones necesitan una armonía. En cine esta armonía traiga problemas, algunos problemas. Porque es necesario ir con paciencia. Como cultivando un jardín. If you cultivate a garden, Si cultivamos un jardín, it's not something you could do tomorrow. no es algo que se puede hacer mañana. You can't make a change in 1 week. No puede hacer un cambio en una semana. And your students are like trees in that garden. Y nuestros estudiantes son como los árboles en nuestro jardín, Or plants in that garden. o como las plantas en nuestro jardín. They are going to change slowly. Ellos van a cambiar lentamente, Trees grow slowly. como los árboles crecen lentamente. Education is always a slow process. La educación siempre es un proceso lento. And even if you're excited about inheriting this tradition, Y aún si estás tan emocionado de adquirir esta tradición, es la verdad que ustedes cambiarán, you will change slowly. ¿ya? Sí, es la verdad que cambiarán poco a poco. You will only be able to change slowly. Ustedes van a ser capaces de cambiar lentamente. So, tiene paciencia. Solo paciencia. This will be a very slow revolution. Va a ser una revolución lenta. Okay? And so, I hope no one gets anxious about this, thinking like, the school's going to change tomorrow, everything's going to change. Espero que nadie esté ansioso de que ya cambie todo, Such that it would create anxiety porque eso crea ansiedad and frustration y frustración and even opposition. y también oposición. We don't want that. Nosotros no queremos eso. We want to show hospitality and grow into this tradition slowly. Queremos que sea lo contrario, hospitalidad, y todos crecer en este proceso And do it together, y hacerlo juntos. okay? Just one more point. Otro punto más. All of you are already familiar with parts of this tradition. ¿Cuántos de aquí So you're not, tienen familiaridad con este so you're proceso? not starting at the very beginning. No estamos empezando desde el comienzo. And the more you learn about it, you'll realize what you need to do next and how you can grow. Mientras más conocemos, pues sabemos cómo vamos a crecer. Bien, compañeros, solo un favor para poder avanzar más rápido en las preguntas, sin mucho contexto les pedimos, o sea, no mucho contexto y luego aterrizamos en la pregunta. Así, váyanle pensando, esta es mi pregunta y la lanzamos directamente. Vamos con usted, Moni, ¿ya? Ya. ¿Cómo involucrar la educación clásica en este sistema educativo cuando tenemos un Estado que no está alineado a esta forma de pensar? Y también dice, si nosotros hemos pregonado la educación clásica por años, se ha pregonado, ¿por qué no ha funcionado? The question was, how can I get involved
this classical education, to go against our system, educational system that prevails in Ecuador, like it happens in our country nowadays. Sí, gracias para esta pregunta. ¿Es la situación similar en los Estados Unidos? Okay. Necesitamos prudencia. Prudencia es siempre una necesidad. But I think you know the regulations here in Ecuador, of course, much better than I do. Necesitamos prudencia, sin embargo, todos conocemos las regulaciones y normas en Ecuador. So you look for ways in which the regulations might actually, in some respects, agree with this tradition. Por lo que tratamos de buscar las formas en las que estas normas sean aceptadas. Yeah, and you emphasize those areas where there's some agreement. Y enfatizamos estas áreas donde son Agreement. De acuerdos. And then try to grow that area of agreement so that it becomes larger. Y tratamos de crecer con estas áreas para que se hagan más grandes. But I have learned this, Pero he aprendido that when the government que cuando el gobierno sees the fruit and results of this education in students, alcanza los frutos de estos estudiantes, they love it. Les encanta. Because the fruit is what everybody really wants. Porque los frutos es lo que todos quieren. So one way to persuade them is to show them Una forma es persuadirles y mostrarles what your students are able to do. qué es lo que los estudiantes son capaces de hacer. These skills of the liberal arts in operation. Es poner estas artes liberales en operación. Look at how En they write. funcionamiento. Look at how they write. Mira cómo escriben. These poems were written by our students. Estos poemas fueron escritos por nuestros estudiantes. Here's some recording, some speeches our students did themselves. Los audios que nuestros estudiantes lo hacen. Here are the stories they're writing. Las historias que están escribiendo. Here are some essays they have written. Los ensayos que han escrito. Look at these speeches they give. Mira los, Oraciones. las oraciones. Look at them reciting poetry from memory with Las- joy on their faces. La poesía que les encanta decir, que lo muestran en sus caras. Look at this video of these students from 11th grade discussing this literature. Mira los videos que los estudiantes de 11 años están discutiendo. Look at these students having a debate, Mira los estudiantes teniendo un debate, arguing pro and con as they seek to determine what's best and true. dando los pros y los cons, los contras, las ventajas y las desventajas. Look at them having a conversation with an adult about a difficult topic in our culture. Mírales dando comentarios de una conversación adulta. Look at them making recommendations for what they think maybe Ecuador could do better in this culture. Mírales dando recomendaciones de cómo el Ecuador lo haría mejor en su cultura. Are there any high schools in Ecuador that are doing this today? ¿Están algunas escuelas haciendo esto hoy en Ecuador? Is this kind of fruit seen anywhere in graduates from high schools in Cuenca? ¿Se puede ver estos frutos en las escuelas secundarias de Cuenca? Do these 18-year-old young men and women have these skills, ability, and wisdom? Estos jóvenes de 18 años tienen esa sabiduría, esas habilidades, because when you see it in a person, porque si cuando lo ves en la persona, you know it's real. sabes que es real. When you see grades on a transcript, Cuando tú ves when you see a certification, las certificaciones, a piece of paper, un pedazo de papel, un documento, un documento, ¿qué significa? Show me the person. muéstrame la persona. Show me his love. Show me his intelligence. Show me what he can do. Show me what he can make. Show me the art that he creates. Muéstrame la persona, muéstrame su amor, muéstrame todo lo que él puede hacer. When they see this, Cuando ellos ven eso, they won't care about the regulations. a ellos no les importará darles ese beneficio. Well, that's what I hope.
Esperanza. Eso esperamos. ¿Alguien? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos combatir la modernidad líquida planteada por Bauman contra la propuesta de la educación clásica? So his question is, how can we debate this liquid modernity placed by Zygmunt Bauman? Have you heard about Zygmunt Bauman? No. Philosopher. Oh yeah, the famous philosopher Uh-huh. from... How can we just debate those ideas about liquid modernity? about what? Liquid modernity. Liquid modernity. Uh-huh. Sí. Okay. So la pregunta es ¿cómo conversación o debate? How do we debate? Debatir. Debatir los días de la filósofa de Ecuador, la filósofa, filosofía en a philosopher. What's the word? Un filósofo. Philosopher. Zygmunt Bauman. Yo no sé, pero excuse me, in English, I'm not sure. No estoy seguro. But this is a part of your culture. Es parte de su cultura. You have this great philosopher Usted tiene este gran filósofo from Ecuador. ecuatoriano. I've been reading some of his famous quotations. Yo he estado leyendo algunos de sus quotations. Yeah, so maybe when students get into high school, Mientras los estudiantes van en el secundaria, they should read ellos deberían leer the philosopher of Ecuador los filósofos ecuatorianos and discuss and debate his ideas. y hacer discusiones y debates con estas ideas. Because this is yours. This belongs, Zygmunt Bauman. Porque esto es nuestro. He is the gift, a regalo de Ecuador. He is your gift. Porque esto es nuestro regalo. And you need to also bring him to the nations. Porque también tenemos que llevarlo hacia las naciones. So I'm not sure about practically how, No sé prácticamente cómo, but I think you should. pero deberíamos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yes, I just wanted to say something about what you're saying and everything. It's all in the book of Proverbs. And that's a book I read a lot, even though it's not easy to, implement in my own life. But I think it's great that, the classical education is really coming from the Bible. The wisdom comes from God himself. King Solomon already found this. And also the Bible says that King David also was very good with his words, a man of prudencia. And so to me, that really touched me because I think we have the tools in the Word of God. We don't need to be afraid of what the wisdom of the world says. We have the power. If we read the Bible, Sí. God will give us the power to do this. Yes. Bueno, I have a comment about that. el So comentario, ¿verdad? Fue un comentario que tenemos toda la verdad en la Biblia, la prudencia, la belleza en el proverbio. sí. And for example, Solomon dice, Salomón enseña primero, knowledge. el conocimiento primero, Knowledge leads to understanding, esto lo guía al entendimiento and understanding leads to wisdom. y el entendimiento a la sabiduría. Some people call this Solomon's trivium. Algunas personas lo llaman el trivium de Salomón, Grammar, gramática, lógica, lógica, rhetoric, retórica. es similar. Knowledge, Es igual al conocimiento, understanding, entendimiento, wisdom. sabiduría. So that's why this is Christian Por education. eso se llama educación cristiana. The liberal arts, these skills of learning are embedded in the Bible too. Y a las artes liberales también se mencionan en la Biblia. Sí. ¿Por qué? Por favor. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la práctica de la lógica en las artes liberales y la metacognición?
What is the relationship between the liberal arts and metacognition? And the what? Metacognition. Medical? I thought she said medical condition. Cognition. So, metacognition signifies those things that we know at the deepest level. Metacognition es todas las cosas que tenemos en el Profundo. momento más profundo. Yeah. Sometimes it's A veces es related to we intuit things, our intuition. muchas veces lo tenemos como nuestra intuición And this relates very much to contemplation. y se relaciona mucho a la contemplación. Because there are some things that we know without. Okay, see. Porque hay muchas cosas que sabemos sin There are some things that we come to know que llegamos a conocer without even rationally processing it. sin siquiera un proceso racional. Sometimes you can walk into a room of your students, Muchas veces podemos entrar a un cuarto de estudiantes, you look around, vemos alrededor and you know something before you've even processed it rationally. y sabemos algo aún antes de hacer un proceso racional Sometimes we call this intuition. y lo llamamos intuición. There are some things that you know Muchas when cosas you, que sabemos when you simply gaze. cuando simplemente lo vemos, echamos un vistazo. Por ejemplo, when you are looking at the stars, Como cuando contemplamos las estrellas. there are some things that you begin to know in your soul and your body and your Cosas que empezamos a saber en nuestra alma, en nuestro cuerpo, that transcend rational processes. que trasciende al proceso racional. And insights sometimes come to you without even working. Y esto funciona no. Can you repeat? Some people in the past describe the mind as having two aspects. La gente del pasado describe la mente teniendo dos aspectos. Una parte se llaman ratio, Una parte que se llama ratio, which is the exercise of reason. ejercitando Reason. And la razón. this is when we use logical Es processes. cuando utilizamos el proceso lógico. We classify, Clasificamos, we look for cause and effect relationships. vemos la causa y el efecto, la relación causa-efecto. Es muy importante. But there's another part of our mind Es otra parte de nuestra mente that they called intellectus. que la llaman intelectus, And the intellectus is a way of coming to know things que es algo que se By- acerca a conocer las cosas by experience. por la experiencia. For example, Por ejemplo, if I ask you, what is a dog? si les pregunto, ¿dónde está? What is a dog? ¿Cuál es el perro? You could give me a scientific, rational explanation. ¿Me podrían dar una explicación científica? Or if I ask you, what is a horse? O si les pregunto qué es un caballo, You could tell me scientifically what it is. me podrían decir científicamente lo que es. It has 4 legs. Tiene 4 patas. How many teeth? ¿Cuántos dientes? When does it shed its coat? When does its hair come off? ¿Cuándo Sí. sale, cuándo entra? ¿Cuándo se le cae su lana? But if you lived with horses Pero si es que vivo con los caballos and you have rode on horses y monto los caballos, and you have fed horses si los alimento and you have smelled horses y huelo a los caballos, and horses have bit your ear, los caballos mueven la oreja, you know a horse in another way. conocemos a los caballos de otra manera. You know it intuitively. Lo conocemos intuitivamente. A deep experiential knowledge. Es una
un conocimiento basado en una experiencia profunda. So of those two people, Hay dos clases de gente. who can answer the question, ¿Quién puede responder la pregunta? what is a horse? ¿Qué es un caballo? Bien. ¿Cómo puede la educación clásica apoyar el desarrollo de estudiantes con problemas de conducta, ayudándolos a mejorar su autocontrol y disciplina? How in classical education could we support the development of students that have struggles, behavioral struggles, helping them with self-control and discipline? It comes back again to this fundamental principle. I'm sorry, could you please It comes back again to this fundamental principle Se vuelve nuevamente al principio fundamental that a student will be like his teacher. que el estudiante podría ser como su profesor, Are you a model of good behavior yourself? que podemos modelar su modelo del comportamiento. Do they admire your moral character? Ellos admiran nuestros valores, Do they know that you love them? saben que nosotros los amamos, Have you shown that to them in a dozen different ways? los han demostrado de diferentes maneras. Do they want to be like you? ¿Quieren ser como ustedes? If you can't answer that question positively, Si es que ustedes pueden responder eso positivamente, you already have your answer. ya tienen su respuesta. Hola, buenas tardes. Luis Morocho de la Unidad Educativa Muchucausa y el Tambo. Escuché de que la educación tradicional es parecida o igual a la clásica. Frente a eso va mi pregunta. Dice, si su propuesta en educación tradicional mantiene la memoria, mantiene la repetición como un elemento educativo. Okay, so he's asking if within the classical education, is it memory and repetition important? See, we finish at 3 o'clock, right? We finish at Terminamos a las 3 3 en punto. So, when we finish this session of questions, Cuando terminemos esta sesión de preguntas, I'm going to share with you some pedagogical principles. voy a compartir con ustedes algunos principios metodológicos. But I'll share one of them with you now Ya voy a compartir ahora uno because it relates to your question. para responder la pregunta. In teaching young children, Enseñando a los niños jovencitos, it's important for those children when they are able to memorize things well. es importante para estos niños cuando memorizan las cosas bien. Have you noticed how quickly and well they memorize? ¿Han visto cómo memorizan tan rápido? Have you noticed? ¿Ha sabido? ¿Ha conocido? See? No? Yes, see. So this is a time when they can learn language Esto es cuando ellos pueden aprender un lenguaje much more easily than when they're 18. mucho mejor, más rápido que cuando son adolescentes. And they can remember important factual information Y pueden recordar información real much better than when they're older. mucho mejor que cuando son más grandes. So we want to teach according to human nature. Así que queremos enseñarles de acuerdo a la raza humana, And the a la nature naturaleza humana, and the nature of a child Y la naturaleza de un niño is that they can memorize easily es que ellos memorizan fácilmente and quickly. y más rápidamente. So yes, we should teach children to memorize Así que sí, debemos enseñarle para memorización la escritura, la escritura, beautiful poetry, poesía hermosa, geography, geografía, important events of history, importantes eventos de la historia, beautiful passages from literature, hermosos pasajes de la literatura, any important scientific realities about eventos científicos the importantes, names of the stars, el nombre de las estrellas, the constellations, las constelaciones, the names of animals and birds and trees and plants. animales, árboles, plantas.
because they will memorize those things really easily. porque van a memorizarlo fácilmente. But we will do it in a way that's lively and full of joy and delight, Ajá, pero tenemos que hacerlo de una manera que disfruten, not dead repetition. no como repetición, Because you probably don't know porque probablemente ustedes no saben all 7 continents. All 7 continents. los 7 continentes, Do you know the 50 states in the United States? los 56 estados de Estados Unidos, I'm not sure I do. ni tampoco creo que yo sé. So, yes, we do. Sí, And I can sí lo just tell you. hacemos. Okay, I'll stop with this little illustration. Here's a story. Va una historia. One time, my daughter, when she was about 7, Una vez mi hija cuando tenía 7, she was at a picnic, estaba en un picnic, en un paseo, and a pastor came up to her and started to talk with her. y un pastor se le acercó para conversarle, And he knew my daughter, Zoe, was at a classical Christian school. y una amiga de mi hija, Zoe, él estaba en la escuela cristiana, But he wanted to know if we were really teaching the Bible at this school. que ella no sabía quién estaba enseñando en Biblia en la escuela. So he asked my daughter, Zoe, he said, "Are you studying the Bible at our school?" Y le preguntó, At your ¿estás school? estudiando Biblia en tu escuela? And so, yeah, he dice, "Oh, sí, sí. Y ella dice, sí, We study all of the Bible." sí, nosotros estudiamos toda la Biblia. And then she said, "I know all the books of the Y Bible. yo sé todos los libros de la Biblia. Do you?" ¿Lo sabes tú? The pastor kind of went, El pastor se quedó, he paused for a moment. se hizo una pausa momentánea And then my daughter said, y la hija dijo, "Would you like to know them?" ¿te gustaría saberlos? And she said, "I'll tell them to you." Y ella dijo, te los diré. And then she began to sing. Y él empezó a ver Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st Kings, 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles. She sang all the books of the Bible. La niña empezó a cantar todos los libros de la Biblia. 66. 66. And then she said, Y luego dijo, do you know who the 12 sons of Jacob are? ¿sabes cuáles son las 12 tribus de Y el Jacob? pastor dice, Y el pastor dijo, yo pienso. creo. Zoe dice, Zoe canta. Soy cantando, le dice, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, and Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. These are the 12 sons of Jacob. Hey! Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, and Asher, Issachar. You canta. So, repetitio via canciones. The children will delight to learn this way. los niños si lo hacemos de esas maneras, memorización, ellos los van a cantar. So, sí. Ok, solo a los compañeros que nos visitan de fuera, al final les vamos a hacer llegar los 10 principios pedagógicos también para que tengan en cuenta. Nosotros en la web y ya los tenemos. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, estimados de la Unidad Educativa Bilingüe Interamericano de aquí, por la invitación, y también saludando a cada uno de ustedes y por estar ocupando este espacio de invitados. Y gracias, doctor Perrin, por su exposición. Mi pregunta va, la exposición direccionada en el sentido de la educación clásica y cristiana versus la interculturalidad, culturas autóctonas. ¿Cómo podemos interpretar o cómo podemos más bien discernir ya en el campo educativo? Okay, it would be how can we integrate interculturality into the classical education? Interculturality, yes. Una pregunta buena. Esta tradición es la tradición de la iglesia histórica. So, en esta sensa es nuestra tradición grande. Pero tenemos también tradiciones locales.
See? We have our own local traditions. We have the traditions of our own country. Tenemos nuestras tradiciones locales, las tradiciones de nuestro país. So there, you mentioned this philosopher. Así como tú mencionaste este filósofo. What was the name of the philosopher? Sigmund Bauman es un ejemplo. Una persona muy importante de Ecuador. Una filósofo cristiana de Ecuador. Es un ejemplo. And hay muchos ejemplos. So yes, you want to look for all of the good things in God's good providence He has given you. Si queremos ver todas las buenas cosas que se nos ha proveído, So classical education in Ecuador la educación clásica en Ecuador will in the grand sense be very similar to what we do in the United States. será en gran sentido, de gran manera, igual que lo hacemos en Estados Unidos. But in the particular expressions will be different. Pero las expresiones particulares van a ser diferentes. Here's a kind of funny example. Hay un ejemplo gracioso. Do you like ice cream? ¿Le gusta el helado? ¿Le gusta el helado? Okay, so there are many types of ice cream. Hay muchas clases de helado. You want leche buena, crema buena, y azúcar. All right, you want the main ingredients to be really good. Ajá, ustedes quieren cuando piden un helado los mejores ingredientes. This is common to all ice cream. Eso es común en todos los helados. But there are many flavors. Pero hay muchos sabores. So you have a particular flavor. Así que tenemos un sabor particular. The Ecuadorian flavor. El sabor ecuatoriano. And it will be beautiful. Y será hermoso. And it should be yours. Y debería ser nuestro. And other nations can learn from it even. Y otras naciones, otros países pueden aprender de nuestro. But it will be Ecuadorian. Lo que es hecho en Ecuador. And even within Ecuador, there will be variations. Y aún en Ecuador van a haber muchas diferencias. Las tradicionales de macas. Las tradicionales de macas. Diferencia con las tradiciones en Quito. Que va a ser diferentes a las de Quito. En Cuenca. Y también en Cuenca. So anything that is true. Y todo lo que es verdad. Anything that is good. Todo lo que es bueno. Anything that is beautiful. Todo lo que es hermoso. En Macas. En Macas. En Quito. Quito. En Cuenca. Cuenca. Belongs to God. Pertenecen a Dios. And those things should be welcomed, integrated into your curriculum. Y esas cosas deben ser bienvenidas e integradas en el currículum. ¿Qué investigaciones de campo permiten comprobar que la educación clásica es la más óptima en este mundo globalizado? So what field of research can prove that classical education is the optimal in this current world, modern world, globalized world? How is it relevant? No, how can they prove that it can be effective? Effective. Okay. You see, una pregunta buena también. The best proof that I can offer you and bring to you La mejor prueba que te puedo ofrecer is similar to the question that she es asked similar a la pregunta de Gabriel about the regulations. sobre las regulaciones de Mónica. Es la fruta. Es la fruta. And I can tell you that in los Estados Unidos and some other countries, Y te puedo decir que en Estados Unidos y en otros países, after making many mistakes, después de cometer muchos errores, and we're still not perfect, but we're still making mistakes. todavía cometemos errores y somos imperfectos. Because how can you give what you haven't received? Porque ¿cómo puedo dar lo que no has recibido? See? But we received the classical education in parts. Recibimos la educación clásica en partes And so together we're collecting them together. y la estamos poniendo juntas, la estamos juntando. And slowly we are recovering this education. Y lentamente le estamos recuperando esta educación. And after 44 years in the United States, Y después de 44 años en Estados Unidos, those trees that we planted a long time ago esos árboles que plantamos hace mucho tiempo are starting to bear fruit.
están empezando a dar frutos. And I could tell you many stories Y les puedo decir muchas historias that prove the effectiveness of this education que prueban la efectividad de esta educación in the lives of the students who received it. en las vidas de los estudiantes que los han recibido. What other proof could someone ask for? ¿Qué otra prueba podría alguien pedir? A piece of paper? ¿Un pedazo de papel? No. It's embodied in a person. Es la persona por sí misma. ¿Cuál es el rol de los grandes libros literarios y filosóficos, de las grandes obras y autores en la educación clásica? What's the role of the great books in classical education? Es muy importante porque los libros grandes, incluso la sapienza, la sofía of the ages. Es muy importante porque incluso la sabiduría de las edades, The greatest things, the greatest ideas that human beings have thought and said. las grandes ideas que la humanidad ha pensado y ha visto. So we want our children to be formed and shaped by the very best things that humanity has saved for us. Queremos que nuestros niños obtengan y sean formados por las mejores ideas que se han creado. So we don't just read any book we find in the library. Así que nosotros no leemos cualquier libro que encontremos en una biblioteca. We carefully select the best we can find. Los seleccionamos cuidadosamente And we don't try to cram too much into their heads. y no queremos darles mucha información, Like when we prepare a very good meal for our children. como cuando preparamos una gran comida para nuestros niños. We want them to have healthy food, Queremos darles comida saludable, delicious food, deliciosa, good food, buena and not too much of it. y no demasiado. We want them to savor it. Queremos, Savor. queremos el sabor, que saboreen, Take time with it. que se tomen tiempo. We don't want these children just to read these books. No queremos que los niños solo lean estos libros. We want these books to read them. Queremos que estos libros, queremos que los lean. ¿Comprende? ¿Entienden? A good book will change your life. Un buen libro cambia sus vidas. Have you been changed by a good book? ¿Han sido cambiados por un buen libro? And you need to read a really good book, you need to read slowly, Y un buen libro se lee lentamente, like a delicious meal. como una comida deliciosa, You need to savor it. saboreándola. And then if you really love that meal, Y si les encanta, you want to have it again. usted lo va a tomar otra vez. So we read a really good book Si and leemos- we read it again. Si tenemos y leemos un buen libro, lo volvemos a leer. We don't want to just check a box. Oh, yeah, I read that. No queremos solo hacer un tag por lo leído. Sometimes a student will ask, what will this book do for me? Algunas veces los estudiantes van a preguntarse qué este libro hace por mí. It's the wrong question. Es la pregunta equivocada. The better question is, what will this book do to me? La pregunta correcta sería qué este libro hace por mí. How will this book change me? Cómo este libro me cambia. How can it give me more wisdom? Cómo me puede dar más conocimiento, más sabiduría. In this sense, yes, we want great books in our curriculum. En este sentido, sí, queremos mejores libros en nuestro currículo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien en alguna mesa? Acá, Xiomara, ¿sí? ¿No? ¿No? Okay. Why don't we take? Is there ¿Lo another? tomamos? Is there another question? ¿Hay alguna otra pregunta? Okay. We're coming to the end, Nos acercamos al final and you're doing well. y lo hacen muy bien. Good students. Bueno. But you're tired. Son buenos estudiantes, pero están cansados. Puedo ver en sus caras, están cansados. So whatever we do in the next 25 minutes Tenemos unos 25 minutos. is not going to be very effective. Si seguimos, no va a ser muy efectivo. So I want you to take another break. Vamos a tener otro break. I want you to take 10 minutes
10 minutos de receso. Just rest some time. And then come in for the last like 15 or 20 minutes, okay? 10, So 15 rest. minutos. Muchas gracias para sus preguntas. ¿Ya? ¿Podemos empezar? Okay. So we have about 15 or 20 minutes. ¿Ya? Se han acabado los 15, 20 minutos. And I want to say thank you Quería decirles gracias for your kind attention for this long period we've had together. por su atención a esta jornada larga. If I were a teacher, Si fuera un profesor, I would not want to teach at this time of the day. no me gustaría enseñar en este momento del día. I would want to just teach my classes in the morning Solo quisiera tener las clases de la mañana, because students are fresh. porque los estudiantes están frescos. Okay, so thank you for a little more of your attention as we finish up. Gracias por un poquito más de atención mientras terminamos. I'm going to share just a brief survey of pedagogy. Voy a mostrarles un poquito de una investigación de la pedagogía. We've talked a lot today about what is classical education. Hemos hablado bastante de lo que es la educación clásica. What are the elements of classical education? ¿Cuáles son los elementos de la educación clásica? A little bit, how is it different from progressive education? ¿Cuál es la diferencia de la educación progresiva? We've talked about the liberal arts Las artes liberales, and the great books. los grandes libros. We've talked about the goal or purpose of this education. ¿Cuál es el propósito de esta educación? We've talked about how it is a Christian education. ¿Cuál es la educación cristiana? We've talked about how it can integrate anything that is true, good, and beautiful can be brought back in. Cómo integramos todo lo que es hermoso, verdadero en esta educación. And it's been a long journey. Y ha sido larga. But another important question is, how do we implement this? Otra pregunta importante es ahora cómo implementamos, How do we teach this? cómo lo enseñamos. Is there anything in this tradition that helps us with pedagogía? Hay algo en esta tradición que se llama pedagogía. And so I'd like to share with you some of these wonderful pedagogies that are a part of this tradition. Así que me gustaría compartir con ustedes algunas artes que están en pedagogía. And these are principles, not techniques. Son principios, no técnicas. There's a difference between a principle and a technique. Hay una diferencia entre principio y técnica. A principle is an idea that applies to all of humanity. El principio es una idea que se aplica a toda la humanidad. It's a first thing, Es lo primero and therefore it applies to teaching. y luego se aplica a la enseñanza. So there are several of them, and this will be dissatisfying because I have to go quickly. Hay muchas de esas y puede ser algo negativo que vaya rápido. But here they are. Here are about 8 or 10 principles. Pero aquí están más o menos 8 o 10 principios. And I will explain each one briefly. Y le voy a explicar cada uno brevemente. And I'm sure some of you are using these principles even if you didn't use these names. Y estoy seguro que ustedes ya han utilizado a pesar de que no saben los nombres. And on classicalu.com, En el sitio web classicalu.com there is a course on this
on these pedagogies. Hay un curso que explica esta pedagogía. So here's an overview. Aquí está el número 1. First of all, you know that we have said when a student has been fully trained, the teacher. Ok, lo primero que dijimos es que cuando un estudiante está totalmente entrenado será igual que su maestro. So when we use these principles of pedagogy, Cuando utilizamos estos principios de la pedagogía, this is one way we are creating ourself in our students. es una manera de crearnos a nosotros mismos a través de nuestros estudiantes. These principles will lead to practices in your classroom Estos principios serán practicados en la sala de clase, that help form or shape your student. que nos ayudan a formar, a modelar a nuestros estudiantes. Principles Principios to practices. a la práctica. And the more you understand these principles, Mientras más entendemos estos principios, you will be free seremos libres to create good practices. para crear una buena práctica. And I bet you will see that you already do some of these Y practices. apuesto que ustedes ya lo están haciendo. The first principle El primer principio in Latin is festina lente, en latín es festina lente, and it means make haste slowly or go fast by going slow. okay, que significa ir lentamente o ir rápidamente. You go faster by going slower. Vas rápido mientras vas lento. It means to master each step as you go, Es tener maestría en cada paso que damos and not to just speed ahead before students have really learned what they need to learn. y no la velocidad mientras nuestros estudiantes aprenden. If you go fast before they have really mastered something, Si nosotros vamos rápido antes de que adquieran maestría, you will ruin the whole process. estamos arruinando el proceso. See? Festina lente. This is a coin, Es una moneda, and the anchor and the dolphin hay una ancla y un delfín dice festina lente. que dice festina lente. The anchor is El ancla es lente. The anchor is go slowly. el ancla es ir despacio, The dolphin is go fast. el delfín va rápido. Una paradox. Es una paradoja. You go faster when you go slower. Vamos más rápido cuando vamos lento. Un editor uses the same logo, the same image. Un editor utilizó el mismo logo, la misma imagen. I am an editor, a publisher of books. Yo soy un publicista, un editor de libros. I need to go slow to get the book edited correctly and well. Tengo que ir lentamente si quiero que mi libro sea editado, publicado bien, Before I publish it. antes de publicarlo. Because if I publish a book that is not well edited, not corrected, Si yo publico un libro antes de que sea bien, correctamente editado, I will ruin the whole process. lo arruinaré en el proceso. Even, this is the Roman Emperor Augustus. Este es el emperador romano Augusto. He says, Él dice, my army must make haste slowly. mi armada debe prepararse lentamente. See the crab and the butterfly? Si ven ese cangrejo y la mariposa, If an army prepares slowly and well, si la armada se prepara lentamente y bien, it will win the battle fast. ganará la batalla rápido. Festina lente. Eso es festina lente. Un otro ilustración histórica. Un poquito de historia. The tortuga con el sail, a snail and a rabbit. Un ¿Sí? conejito y Comprende? un... Festina lente. The second one is multum non multa, El segundo es multiple no multa, which means much, not many. que significa mucho, no bastante. Mucho, not muchas. Mucho, no mucho. See? Go deep. Ir a lo profundo. It's better to go deep with a few things Es mejor ir a lo profundo con pocas cosas than to superficially skim over a lot of things. en lugar de ir superficialmente cubriendo muchas cosas. Repetitio mater memoria. Repetizione mater memoria. This teacher asked a question about repetition.
Este profesor preguntó algo sobre la repetición. In Latin, repetitio mater memoriae significa repetition is the madre de memoria. En latín, repetición es la madre de la memoria. But the repetition is full of life and delight. La repetición es llena de vida y de gozo. In Latin, it means to seek the same thing again En latín significa buscar la misma cosa otra vez, because it's good. porque es bueno. If something is good, you come back to it again Si algo es bueno, regresas and you get to know it more deeply each time. y lo conoces cada vez más a profundidad. This is why you go back to the same really good restaurant again. Por eso es lo que vamos a un buen restaurante muchas veces. You read that same poem again. Usted lee el mismo poema una y otra vez. You read the scriptures again. Las escrituras una y otra vez. And then the learning becomes permanent. Y el aprendizaje se convierte en permanente. Repetitio mater memoriae. Repetitio mater memoriae. And then we use singing and songs and chanting. Y luego utilizamos canciones, coros, Jingles, don't worry about jingles. Songs and chants. canciones, And especially for the younger students, especialmente con los más pequeños, because they love to sing porque les encanta cantar and they love to memorize y things, memorizar cosas, and they memorize well. y lo hacen bien. So this is the time to help them to memorize really important things, really Ahí- important, good, true, beautiful things, Ahí es cuando les enseñamos cosas buenas, verdaderas, and put them to song. y le ponemos a través de canciones. And children need to sing every day, many times, Y necesitamos que canten muchas veces, in al every día, class, in en every cada clase. and they will be delighted and learn permanently. Y van a aprender permanentemente. Un otro principio es wonder and curiosity, asombro y curiositas. Otro principio, asombro y curiosidad. I've already talked a bit about wonder today. Ya hablé de asombro. True deep learning always has its beginning in wonder. El verdadero aprendizaje siempre empieza por asombrarse. If a student is at wonder at something, Si he el, will naturally study it. si el estudiante tiene asombro por estudiar algo, lo hará. And that's true of you too. Eso es una verdad también. And so we have to model that wonder, show that wonder ourselves to the students. Así que tenemos que mostrar ese asombro a nuestros estudiantes. In your class, when you're planning a lesson, you should be asking yourself, is there some wonder, some stars that I can pull into this lesson? Cuando planeamos nuestras clases tenemos que preguntarnos si es que hay algún asombro que asombre a nuestros estudiantes To catch their attention, para ganar su atención, to make them curious, para hacerles curiosos, to make them to want to know more about this. para que quieran saber más sobre esto. And this will lead, Y esto será, I want to go to this. This will lead naturally to contemplation. y esto nos llevará a la contemplación naturalmente. Okay, so I know I'm just going to take 5 more minutes because I want you to contemplate something. I want to end our session with a little contemplation. Okay? Quiero unos 5 minutos que se tomen para And if practicar la contemplación. if this goes well, you'll leave with a little bit of wonder. Si esto sale bien, ustedes van a salir con un poquito de asombro. Okay? You ready? ¿Están listos? So, this is a painting Esta es una pintura by Raphael. de Rafael It's in Roma, en Roma. and he painted this in the 1500s. Él pintó en los 500 And these 3 ladies in this y painting, esas damas que están en la pintura they embody the virtues. simbolizan las virtudes, Tres tres virtudes. virtudes. Mira, una pregunta. Una pregunta para Una pregunta. Sí, tres. In the one on the right, La que está en la derecha holding the reins jalando for a horse, las riendas del caballo is temperance. es
temperancia, la templanza. because we need to curb our passions. Es todo jalado hacia la pasión. Students need to learn how to curb their appetites. Los estudiantes tienen que saber jalar sus apetitos. ¿Es la verdad? Es verdad. Especially teenagers. Especialmente los jóvenes. And then on the left, you see courage. En la izquierda ustedes ven la valentía, coraje. She's holding the strongest branch, the oak branch. Está sosteniendo una rama fuerte. She has a breastplate on Ella tiene and a helmet. un casco y una protección en el pecho, She's ready for battle. lista para la batalla. But in the middle En la mitad is un otro es persona, Otra un otro persona. virtud. ¿Qué es? Some of you know, because you were I taught you already. alguien de ustedes ya sabe porque ya les dije. Esta virtud es prudencia. Esta virtud es prudencia. Look at her head. Miren la cabeza. What is she doing? ¿Qué está haciendo? She's looking in a mirror. Se ve en un espejo. What is she seeing? ¿Qué ve? She's knowing herself, right? Se está conociendo She a wants sí to misma. know her own human nature. Quiere saber su propia naturaleza. But look at her head. What do you see? Pero miren la cabeza, ¿qué ven? Look carefully. What do you see about her head? Cuidadosamente, ¿qué ven? Do you see it? ¿Lo ven? Some of you see it? No, don't tell your friends. I can see. Can you see it? ¿Lo pueden ver? There's something strange about her head. Es algo raro en su cabeza, sobre su She cabeza. has two faces. Ella tiene dos caras. There's a face on the back of her head. Está una en la parte detrás de la cabeza. She's looking in what direction? Está viendo una dirección, Backwards. hacia atrás. She's studying historia. Está estudiando historia, She studied the human heart. el corazón humano, She's read literatura, literatura, philosophy, filosofía, poetry. poesía. She knows humanity. Conoce la humanidad, So she has wisdom. tiene sabiduría. She has prudencia, the wisdom of an old man. Tiene sabiduría de todo, So even though she's only about 22 years old, aún siendo solo de 22 años, she has the wisdom of the ages. conoce, tiene sabiduría de las edades, de los Because, tiempos, because she has studied the great books. porque estudió los grandes libros And she needed the liberal arts to help her study those great books. y utiliza las artes liberales para ayudarle a entender estos libros. Look at the expression on her face. Miren la expresión de su cara. Is all well? ¿Está bien? Not everything is well, No todo está bien, but she has a serenity. pero está serena. One more comment. Un comentario más. Whose image is in the mirror? ¿De quién es la imagen del espejo? It's the image of the old man Es la imagen de un hombre viejo looking back to her mirándole a ella and telling her y diciéndole about what the human heart really is. sobre lo que el corazón humano realmente es. That's why she has wisdom. Es por eso que ella tiene ese conocimiento. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Perrin y Berito, que ha sido nuestra traductora. Muchísimas gracias por su tiempo, su paciencia. En este punto vamos a cerrar ya para poder retirarnos. No se olviden que la noche también estaremos transmitiendo conferencias también con el doctor Perrin. En este punto vamos ya a recibir las instrucciones finales del rector y a los que nos han visitado también para la entrega de certificados. Al final les pedimos que no se dispersen y nos acompañen unos minutos.